Suscríbete a la Panterita. Y bueno, hay conclusiones importantes con respecto al retorno del público a los estadios ya de manera habitual, doctor. Sí, en el día de ayer salió promulgado el decreto presidencial donde autoriza al Ministerio de Salud y a la Secretaría Nacional de Deportes poner en práctica los protocolos de regreso progresivo al público a los deportes. Nosotros tenemos un protocolo que habíamos trabajado con estas dos instituciones y estamos esperando que ellos nos envíen ese protocolo vía SND para ponernos en campaña a ver la logística y cuál es oficialmente el protocolo aprobado, porque sabemos extraoficialmente, pero estamos esperando el documento oficial que debe remitirnos la SND. Doctor, en cuanto a los chicos, me preguntaron, ¿los chicos podrán ingresar? Estamos hablando de menores de 12 años, ¿no? Y no te puedo decir porque no tengo el documento todavía, el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. Yo tengo entendido que no, pero te estoy diciendo, necesito el documento por escrito firmado para poder hablar con precisión. Entiendo. Doctor, ¿crees que estamos todavía a tiempo como para que ya pueda tener vigencia este fin de semana la presencia del público en la cancha? Y mañana nosotros tenemos una reunión con todos los clubes de primera división y vamos a plantear una posible estrategia para este fin de semana a la SND y veremos si llegamos. No creo que podamos llegar con los no vacunados. O sea, yo creo que con los vacunados a lo mejor podamos llegar este fin de semana y ya para el partido de las eliminatorias sí armar todo la estrategia para todas las demás personas. Correcto, es decir, con las personas que tienen 2 dosis para este fin de semana hay muchas posibilidades. Sí, porque esa tenemos una base de datos que podemos chequear rápidamente. En cambio, a los no vacunados hay que hacer test, hay que controlar esos test y eso sí que ya va a ser difícil que lleguemos. Creemos que vamos a ver si la SND puede ser la institución que controle eso, ¿verdad? No creemos que debería ser así. Vamos a trabajar con la SND a ver cómo podemos hacer, porque todos los demás deportes también lo tienen que hacer, no es solo el fútbol. Este decreto autoriza a todos los deportes, entonces hay que ir viendo cómo se va desarrollando. ¿El hincha es el que va a pagar el costo del test, doctor? No, lo que nosotros habíamos acordado con el Ministerio de Salud que se podían hacer en cualquier hospital privado o público, y si es público será gratuito. Ellos están a disposición, tienen interés en que la gente se siga haciendo test, porque eso les da información epidemiológica de cómo está la pandemia. ¿Estamos hablando del hisopado, doctor, o del antígeno? En la propuesta que habíamos trabajado nosotros eran las dos opciones, PCR o test rápido. No sé cómo saldrá el protocolo al final, porque como te he dicho no tenemos el documento antígeno final. Nos dijo ayer la doctora Amarilla. Por eso, antígeno y el test rápido en el antígeno. Y PCR también estaba en el borrador que nosotros trabajamos, pero no sé cuál es el documento que va a salir al final. Pero doctor, haciéndola fácil y práctica la cuestión, el tema es que los hinchas que tengan las 2 dosis, las 2 aplicaciones de cualquiera de las vacunas, pueden ingresar directamente, compran la entrada con tapabocas y no hay ningún inconveniente. Mira, el protocolo, o sea, lo que nosotros no queremos es que la gente tenga que ir con su carnecito a todos lados, ¿verdad? Entonces, crear una especie de registro digital donde la gente pueda inscribirse y con eso ya es suficiente, recibe algún tipo de código QR y con eso ya le habilita para poder entrar a comprar las entradas. Yo, si mal no recuerdo, incluso el protocolo que se había trabajado evitaba las entradas en papel. Así que por eso tengo que esperar qué es lo que nos envía la SND para poder dar más información. Doctor, otro tema. Ayer nos dijo la doctora Amarilla todos los deportes y le consultamos sobre la intermedia, inferiores, fútbol de ascenso, primera B, primera C, LAC, y eso todavía no corre, ¿verdad, doctor?
Nosotros queremos empezar con primera división, pero por una cuestión de responsabilidad organizativa, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho así y nos fue bien. Vamos a empezar con las instituciones donde tenemos mayor recursos, mayor capacidad organizativa, y de ahí ir bajando a las demás categorías. Así al menos trabajamos nosotros en la APF. No, nos parecería una locura que de un día para otro habilitemos el público en todas las categorías, en todas las divisiones del fútbol paraguayo, porque no podemos garantizar la seguridad de estos eventos ni el cumplimiento del protocolo en todas las categorías. Así que lo vamos a hacer de una manera ordenada, escalonada y progresiva. Bueno, doctor, yo creo que está muy claro el tema, los pasos a seguir, está todo muy claro, es muy sencillo, me parece, ¿verdad, Federico, Daniel? Es muy sencillo el tema acá. Esta vez es muy sencillo. Es muy comprensible. Dos vacunaciones ingresas. Teniendo una sola dosis, tenés que hacerte el test o el únicamente antígeno. que sea la de Estados Unidos. Sí. Si no estás vacunado, no podés ingresar, ¿verdad, doctor? Eso no te puedo decir, Bruno, porque yo escuché que la doctora dijo ayer eso, pero en el borrador que nosotros trabajábamos estaba que también los no vacunados se podían hacer el test. Por eso no quiero generar ningún tipo de duda ni certeza hasta que tenga yo el documento. Mañana lo vamos a tener y se lo vamos a poner. Mañana hay una reunión importante con los clubes y ahí al mediodía vamos a tener novedades, así que mañana seguramente volveremos a hablar ya con más precisión. Claro, sí, la doctora dijo el antígeno 24 horas antes. Es lo que dijo la doctora, entre lo que pueden entrar. 24 horas, claro. Claro, por eso usted dijo, doctor, que para los vacunados no va a haber problema el fin de semana, pero sí, como que requiere un poco más de tiempo, el tema de los antígenos puede esperar después de la eliminatoria. No, yo creo que para la eliminatoria... No, digo en el fútbol local. Sí, fútbol local sí. Hay que entender, la eliminatoria es un evento que tiene otra logística, se hace en el defensores, de un 100% a cargo de APF, que es mucho más sencillo para nosotros. En este caso, cuando es partido donde cada club es local, ahí ya tenemos más inconvenientes, hay que entender las limitaciones que tienen muchas veces los clubes, los estadios, por eso nada más y aparte el tiempo que para llegar a este fin de semana con los no vacunados va a ser difícil, ¿no? Sí. Bueno, ojalá, doctor, que ya este fin de semana, porque fíjate que justo el sábado juegan los dos, ¿verdad? Tanto Cerro como Olimpia, y sería muy bueno que ya podamos ver de nuevo a todos los hinchas poder ingresar ya a esta altura con el 20% de la capacidad del estadio, ¿verdad? Cuando se dice 20... de la capacidad de cada sector, Bruno, sí, no del estadio, de cada sector. Sí, bueno, pero ¿acaso no es lo mismo, doctor? No, Bruno, porque hay veces que sectores que no se habilitan porque se destinan, por ejemplo, para público visitante o se destina para la dirigencia, entonces ese sector ya queda bloqueado. Claro, la idea que si era 20% de cada estadio, que no se junte ese 20% en un solo sector, ¿verdad? Así mismo, entonces 20% por sector. Eso también da mayor seguridad y al Ministerio les pareció más dentro de la negociación. De cualquier manera, el decreto nos permite, a partir de este decreto, ya poder ir creciendo y ir negociando a medida que vayamos avanzando. Una vez que el decreto autoriza, hoy puede ser 20, mañana dentro de un mes puede ser 30 o 40, ya el decreto ya da ese margen, le da esa responsabilidad, esa autonomía a las instituciones a poder ir avanzando en las capacidades. ¿Lo de la selección se mantiene el 20%, doctor? Sí, porque eso es el que tenemos aprobado ahora mismo. No sabemos dentro de un mes qué va a pasar. Este protocolo, vamos a ver, son 2 fechas, las de agosto por lo menos seguro que van a ser 20%. Ayer nos preguntaban también cuando estaba hablando la ministra, el Nacional de Fútbol de Salón, que se juega en Pedro Juan Caballero. Y eso, como cualquier evento deportivo, ya va a depender de la APF y nosotros consideramos que están dadas las condiciones para que se haga con el 20%. Es un evento seguramente que es en un pabellón cerrado, así que lo vamos a decidir nosotros seguramente. Bueno.
Doctor, algo que consideres importante que a lo mejor no te preguntamos y que creas conveniente resaltar, comentar. Nada, mañana vamos a saber, Bruno. Yo creo que mañana vamos a tener la precisión, vamos a hacer el aficionado y la prensa que tenga la seguridad que vamos a hacer todo lo posible por llegar a este fin de semana, y mañana le vamos a explicar a los presidentes de clubes cómo queremos trabajar, y a la SND también. Y agradecer, como siempre, a todos, ¿no? Agradecer al Ministerio de Salud, agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes por creo que haber llevado con éxito esta mesa de trabajo, y nosotros muy satisfechos de dar un paso más hacia la normalización y que no sea el último. Queremos seguir avanzando, como siempre. Sí. Bueno, de nuevo felicidades, doctor. Un paso más, como se suele decir. Y intentaremos también que vuelvan también, estamos trabajando, eso también es un anuncio, en un protocolo ya para los relatores y comentaristas. Mira vos. Yo la verdad estoy muy cómodo acá, doctor. Sinceramente, al final yo creo que nos acostumbramos ya a modo síndrome de cabina radial. Sí, síndrome de cabina, sí, tenemos sí, cafecito, tenemos todo acá, no, pero está, sí, hay que volver. Coche será. Me da fobia ya. Fobia le da, y él dice ya los cuida coches. No, pero está bien, doctor, vamos a volver a la cancha. Hablando en serio, ustedes trabajan ya en el retorno de relatores y comentaristas. Está trabajando el departamento de prensa, entonces seguramente se va a poner en contacto con cada medio para ver un poco las necesidades que tienen. No todos tienen la misma necesidad, así que queremos darle la mayor seguridad posible y estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias, doctor, a las órdenes, muy amable, muy gentil. No, gracias a ustedes. Adiós, gracias. El doctor Gerardo Brustey, volviendo a hablar sobre este tema relacionado a el retorno del público. Y me gustaría extractarlo de la doctora Amarilla, si tenemos a mano, por favor. Jorge Olmedo Lira. Sí, acá estoy viendo, Ariel. Me dijeron acá. Sí, ya, gracias, Ariel. Jorge Olmedo, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Y mira, casi ya no reconozco tu voz de tanto tiempo que no hablamos. ¿Verdad, Jorge? ¿Cómo andás vos? Fraterno abrazo para vos, a quienes te acompañan ahí en la mesa. Bueno, vos sos socio vitalicio, Jorge. Desde el 2000. ¿Tuvieron la oportunidad de reunirse? ¿Cómo? ¿Qué? 51 años de socio. 51 años de socio, bueno. Sí. ¿Tuvieron la ocasión los vitalicios de reunirse ayer con Brunote? Efectivamente, sí. Estuvimos 47 en una amena reunión de confraternidad, ¿verdad? Recorriendo lo que es la villa y con los mejoramientos que se hicieron, y luego en la mesa conversando sobre la situación financiera, deportiva del club. Y en una exposición que duró 45 minutos de parte de él, secundado por Miki Cardona, que es el vicepresidente primero, y el tesorero Rodrigo Coto Nogués. Luego de su exposición vinieron las preguntas de los consocios, colegas vitalicios, y bueno, salimos muy gratificados de la reunión porque se aclararon muchas dudas. Mucha gente llevándose de las fantasías urbanas que no precisamente tenían veracidad en lo que se decía, como así también realmente poniendo sobre la mesa todos los detalles inherentes a la cuantiosa deuda que tiene el Olimpia, en una crisis económica probablemente la más grande que tiene el club en los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Una deuda sin precedentes? Sí, con ese monto sí. Hubieron deudas similares, pero no con ese monto que se habla, 53 millones, de los cuales el 60%, que son algo así como 33 millones, ya pudieron negociar para refinanciar la deuda a un bajo costo de interés a 4 o 5 años, ¿verdad? Y se está negociando el resto, que son los 20 y pico millones de dólares. Ahora, Jorge, ¿fue convincente la explicación de Brunote? ¿Encuentra el camino? ¿Hay posibilidades de que se reencamine todo esto, de que se pueda
salvar al Olimpia. ¿Qué pensás de la exposición que hizo él? Bueno, a mí me convenció y por lo que he visto la mayoría, no puedo hablar por todos, pero por lo que he visto, por lo que manifestaron posterior a la reunión, al grupito que armamos así, estamos muy gratificados por la manera como se manifestó y se sinceró. Él admite que fue tesorero de Chobato, él admite que esas cuentas crecieron llevados por el entusiasmo en los 4 campeonatos seguidos. No pensaron, no dejaron la posibilidad de prever contingencias negativas como se dieron como consecuencia de la pandemia. Y bueno, y el descalabro vino como consecuencia de eso, ¿verdad? Pero tienen proyectos como el que se va a lanzar el próximo viernes, que es de los $5 por socio, como una de las posibilidades, con la renegociación con eventuales sponsors de Batementre Olimpia, con lo que le podría ingresar por la venta de camisetas y por la consolidación que tiene con la camiseta de Nike que va a entrar el próximo año. Y con diferentes proyectos que están trabajando intensamente, como él dijo, 24 horas del día y de la noche también. Bueno, entonces, ese nos satisfizo mucho porque se sinceró él, se siente corresponsable con toda esta situación económica negativa que está viviendo el club, como también lo dijo Miki Cardona, y que es el vicepresidente primero, y todas las preguntas que se le hizo respondió a satisfacción de la gente, ¿verdad? No eludiendo absolutamente nada. Se va a convocar una asamblea el 14 de octubre y se comprometió también a que todo lo que implica el balance del cuadro demostrativo, ganancia y pérdida, está a disposición los clubes con antelación, porque es muy complicado analizar un balance, ¿verdad? Cuando llega el día de la asamblea y ahí recién se presentan las documentaciones y mirar números grosos o videolatos de documentaciones de gente que no es técnica y idónea en el tema es muy complicado y difícil, ¿verdad? Entonces, si eso se puede tener con antelación, unos 10 días antes de la asamblea, y que cada uno evalúe a través de técnicos contables financieros, sería importante para que el club pueda salir con creces de esta situación de emergencia en la cual se ve involucrado. Uh-huh. Bueno, me dice un mensaje, por ejemplo, buen día, dice, un detalle no menor, antes los clubes debían a los presidentes, hoy en Olimpia las otras endeudarían al club con terceros, los presidentes endeudaron al club con terceras personas, dice. Bueno, no sé, sí, es factible, no puedo emitir una opinión sobre eso porque no. Sería escarbar un poquito en cosas y buscando respuestas que no las voy a tener, ¿verdad? Dani, Federico, Ariel, ¿tienen alguna consulta? No, yo creo que con lo del 14 ya, que era un poco el tema de cuándo se iba a hacer la asamblea, entonces ya hay fecha fija, no estimativa. Sí. ¿Puedo aclarar algo sobre eso? Sí, cómo no. Sobre la asamblea, sí. Bueno, esta sería una continuación de una asamblea que no se realizó el 25 de abril, que fue un domingo 25 de abril, que a partir de las 9 de la mañana. Como consecuencia del protocolo sanitario, el Ministerio de Salud no aprobó el protocolo sanitario del Club Olimpia por vía Zoom. Y anterior a eso hubo una asamblea por Zoom inclusive, que a mí me aprobaron, me dieron el link y muchos socios se quejaron por eso. Entonces lo que quería hacer es presencial, físicamente, dentro de la instalación del club. Y parece ser que así como se están dando nuevas soluciones por la vía sanitaria, o sea, el Ministerio de Salud para los diferentes tipos de eventos, yo creo que para el mes de octubre eso va a estar, a no ser que haya un rebrote de contagio nuevamente. Yo creo que se va a aprobar el protocolo sanitario y ahí sí vamos a continuar con ese parte intermedio que se ha echado una vez su oportunidad, ¿verdad? La situación está así y creo que es propicia para que estemos debatiendo sobre este tema que le aqueja a Olimpia, que nos preocupa a todos, ¿verdad? Jorge, en ese reordenamiento en cuanto a la deuda que hablaste, que dio cuya información dio la comisión directiva anoche a los socios,
¿Ya figura algún dinero, ese dinero importante que tiene que poner Olimpia en lo que va del resto del año, principalmente en el caso del pase de Erlis González? Bueno, eso es lo preocupante. Lo de Berlín está aquí más a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Que en octubre el Olimpia tiene que honrar ese compromiso, porque si así no fuere, se ponen sanciones mucho más fuertes. Entonces, en eso están trabajando intensamente y están buscando una solución. Tratando de negociar con el público, me parece que se mueve a cobrar en cuotas, eventuales cuotas u otro tipo de negociación, porque ellos quieren que el compromiso se cumpla a cabalidad en el 100% de la deuda, ¿verdad? Están trabajando en eso, también uno de los socios planteó eso y respondieron de esta manera, tanto el presidente como el tesorero. ¿Hablaron sobre la salida de jugadores? Bueno, los hijos del presidente también sobre eso. Nos manifestó que a fin de año vencen varios contratos y a fin de junio del otro año también. Se estarían venciendo entre diciembre de este año y junio del próximo año un 60% de los contratos con jugadores. Y sí, es una preocupación que tienen, pero así como tal, quieren que termine el año. Y también se vería si continúa Bandaia, pero Bandaia continúa hasta fin de año. Y ver que se solucione este tema, porque están preocupados. La idea es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar a fin de año con la posibilidad de inclusive clasificar para la Copa Libertadores. Es muy complicada, ¿verdad? Es un derrotero muy complicado, una carrera de obstáculos muy difícil, porque estamos sujetos a que los resultados positivos se den. Y bueno, vamos a remar contra eso, contra la corriente. Pero en todas las áreas están trabajando y tengo información clasificada fuera de la reunión de ayer de que tienen posibles soluciones sobre el particular, y pongamos un 60-40 en este momento. Jorge, muchas gracias, muy amable por atendernos, muy gentil. Gracias a ustedes por la referencia. Adiós. Jorge Olmedo, ex dirigente y socio vitalicio del Club Olimpia, charlando con nosotros. Bueno, reunión entonces de Brunote con los vitalicios, ¿no? Tratando de dar ya explicaciones, pero la cuestión, el meollo del tema va a estar en la asamblea, ¿verdad? Es ahí donde se tienen que rendir cuentas, los números, ahí van a seguramente los asambleístas a solicitar todos los detalles. Yo entiendo esto como una especie de lobby previo también. Pues muchas veces, y eso ocurre cuando va para un público relativamente masivo. No es lo mismo que todos estén con murmullos, que por ejemplo haya connotados socios y ese mundo de los socios debe ser más limitado, más pequeño, que en un grupo de 10 personas estén con muchas interrogantes, o que de las 10 personas hay 6 o 7 que dicen, no, esto ya vimos. Entonces, y yo me imagino que pasa un poco por ese lado, pero desde lo netamente noticioso, algo de claridad o mucha claridad se va a saber recién el 14 de octubre. Estamos hablando dentro de 7 semanas. Además, es el sector que vos, Federico, habías brindado una información de que los vitalicios... No, que socios caracterizados. Caracterizados. Sí. Que iban a hacer una acción. Exacto. Para que tu vato clarifique. Entonces, un anticipo para que estos socios que ya estaban en pie de guerra puedan amortizarse un poco. Acá tenemos un buen ejemplo, porque yo digo, ¿quién es Jorge Olmedo para la comisión directiva? Vos arrancaste uno preguntándole si es socio vitalicio, o sea, ¿entendés? O sea, yo puedo tener, yo a vos más o menos ya tengo, no te digo hablar, pero ¿cómo viene la mano? Pero yo podría preguntar, ¿y qué hacía? Pero ahí vamos lo que ustedes dicen con el tema de connotado o conocido. Olmedo, que por ejemplo tuvo mucho tiempo en la administración Recanate, ¿verdad? O sea, porque el que organiza lo que no quiere es que sea una caja de Pandora el día de o sea, claro, fue una parte importante de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores Olimpia del 2013.
Claro, voy nomás, no es por Tesorería, ejemplo, organización, manejaba mucho dinero en aquella época. porque hasta yo puedo decir, Borde de Nave, que era el más crítico últimamente, más o menos lo que solía hacer Balota también, pero ellos forman parte de la directiva. Para decir, no, él fue convocado, invitado porque forma parte de la directiva. Y uno dice, ¿y Jorge Olmedo? No, espero, capaz haya algunas preguntas, entonces ya de antemano le decimos, mira, Es un grupo que ya puede marcar tendencia. Tendencia en la asamblea. Luis Nogués, lo vi a Pedro Gómez Falcón también. Hay 2 o 3 directivos que se los puedo ubicar ahí. Pasa que el paso del tiempo fue muy... Para algunos que hace mucho no se acercaban, ¿verdad? Pero Luis Nogués, por ejemplo, era crítico y está Rodrigo, su hijo, en la tesorería. Y hace poco en un partido limpio leímos la crítica fuerte de Olmedo en su Facebook. ¿Vos leíste, Ariel? Sí, yo leí. Sí. Era fuerte crítica Pero ahora a la conducción. quedó ahora se conforme, acercó. dijo. Claro, no, ahora está conforme. Y todo se trata de hablar, explicar, acercar. Si Bruno te habló 45 minutos, algo habrá explicado. Fíjate que arrancó con 45 minutos de oratoria exclusiva de Brunote. Y a partir de estas Lo expresiones... vi a Agustín Andrada también, que justamente le saca la selfie. Agustín Andrada, que él es socio caracterizado, no llegó a ser dirigente, pero tomó un papel una vez preponderante porque salvó una presentación de Olimpia en FIFA, porque justo había viajado a Europa él, y había que meter un documento y llevó a Agustín Andrada. quita de puntos. Exactamente, él salvó eso Creo que era como el caso, socio fanático de Olimpia. Creo que era el caso Acuña. Y él también crítico por eso. de la dirigencia actual. Por eso, o sea, lo relevante acá, a diferencia, por ejemplo, lo que ayer o anteayer era el tema, cuando Landaida le dio la explicación a la comisión directiva. Eso dentro de todo está dentro de lo que es la vida orgánica de una institución. Pero que hayan llamado es, o sea, yo mirando de la distancia, bueno, tratemos de explicarle de antemano a algunos socios que si no le decimos absolutamente nada y vienen el 14 de octubre y puedan tener algunas preguntas, ya sea que nos va a consumir mucho tiempo o capaz necesite otra explicación, y ya va a quedar también la pelota para aquellos que son socios, desean conocer la realidad del club y que no tienen quizá la película tan clara como Olmedo, a quien entrevistamos, o los que aparecían en la foto sin ser miembros de la comisión directiva, cuando acá últimamente, hasta siendo miembro de la comisión directiva, había gente que decía, yo no sé cómo viene la mano con el tema de la deuda, los números. Pero es una forma de marcar tendencia y anestesiar también. A lo mejor aquel socio que está con la cara pintada para irse a la asamblea, escuchándole a una persona que fue dirigente y todo, y de larga trayectoria en materia de sociedad olimpia como Jorge Olmedo, ya puede no tener una postura tan contundente respecto a las... ¿Por qué? Pero escuché lo que dijo Jorge, como sí, habló el presidente, nos explicó y aparentemente están todos bien los números, se entusiasmaron. Lo vemos al señor Báez también. Porque Báez, el papá de Gaby Báez, que está en Olimpia hace 80.000 años inferiores. Porque Olmedo, por ejemplo, es un referente para mí. Inclusive es directivo de la Olimpia, creo que fue ex tesorero también. Yo somos amigos en el Facebook. Él tenía una actitud totalmente crítica. Hasta a mí me sorprende ahora la postura que tiene, porque yo suelo leer sus posturas, sus posteos, y la verdad que suele pegar fuerte a los directivos. Pero por este caso puntual. Lo que yo te digo es, aquel que no es ni de un lado ni del otro. Olmedo llegó a vicepresidente. Claro, no porque le haya escuchado a alguien que era crítico, decía, bueno, ya que él era crítico y ya no es, yo tampoco, no. Yo sí voy a querer, bueno, dame lo mismo 45 minutos de oratoria que ustedes dijeron. El famoso convenceme también. O sea, no, o si no va a ser muy fácil todo eso. Pero es como que estos socios que tienen cierta influencia con este mensaje que brinda también, es como que aminora el tema. Lobo Martínez, gusta saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿vos sos socio vitalicio del Olimpia? Desde el 2006. ¿Estuviste anoche reunido con Brunote y compañía? No fui invitado yo. No fui invitado. Ellos saben mi posición y ya llevaron a la gente que está acostumbrada a bajar la cabeza. Yo no. Jorge Olmedo nos dijo que le convenció finalmente lo que leíamos antes su Facebook. Lo y que él era muy crítico. Perdón, Lobo, para que se entienda nomás. Perdón, déjame terminar.
Jorge Olmedo, por ejemplo, que fue directivo en la época Recanate, decía que le convenció lo que ayer dijo Brunote, lo que explicó Cardona inclusive, y recordábamos un poco, sus posturas eran bastante duras a través de su cuenta de Facebook. Lo vimos a Andrada, ¿verdad? Después estuvo también, ¿quién? Pedro Gómez Falcón. ¿Nogués? ¿Estuvo Nogués? Luicho estuvo, sí. Luicho sí. Nogués. Bueno, entonces a vos no te invitaron, y lo de Jorge, ¿qué me ibas a decir? No, que yo no conozco cuál es la postura tan combativa de esa gente que vio la forma desastrosa que se fue manejando esto hasta llegar a este lugar, que yo no sé si es un lugar donde tiene retorno todavía. Todo esto, Bruno, es para ganar tiempo, porque vieron que se le viene la tormenta de la Asamblea de Renovación o a la Asamblea General como para cambiar las autoridades. Eso nomás es el tema. ¿Por qué tienen que ser radiados gente de una posición completamente contraria a la que llevan ellos? ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no fui ni siquiera comunicado de esta cuestión? Yo soy un socio vitalicio, con muchísimos años de vivencia dentro del club, así que te digo, ellos llevaron a la gente a quien es fácil de engatusar, que es lo que vinieron haciendo todo este tiempo, ¿verdad? Y ocultar el desastre total que significa el Club Olimpia en este momento. Eso es todo lo que te puedo decir. No. Es una cortina de humo, Bruno. Una cortina de humo. Es una manera de parar un poco la opinión pública, que ya es realmente imparable. Estamos en la cola. Por debajo del 12 estamos. Y ellos llaman a una reunión informativa ahora que estamos en la cola. Pero es no sé, es lamentable esto, lamentable. No dieron ninguna explicación de cómo piensan hacer para pagar con $5 por socio, pagar una deuda de $60 millones. Por favor, seamos serios, como decía mi amigo Luis Cacabelo. Lobo, ¿tenés idea de cuántas personas fueron invitadas, cuántos socios fueron invitados? Le llamé a Luis Schwarzman, que es mi amigo personal y vitalicio también, y no tengo una información exacta, pero ahí creo que Ariel creo que dio más o menos algunos nombres, pero te das cuenta que no surgieron muchos tampoco. Gómez Falcón, después Jorge Olmedo, no sé quién más, dieron algunos nombres. Pero acá me dicen 47 socios vitalicios fueron invitados. ¿Cuántos socios vitalicios tiene el Olimpia? Olimpia tiene aproximadamente entre 800 y 900 socios vitalicios, si no es más. Ah, es mucho. Ah, no, y 47 socios vitalicios fueron invitados, me dicen. Y bueno, entre ellos no figuraba yo, evidentemente, porque ellos saben cuál es mi postura. Y mi postura es completamente contraria a los manejos que se vinieron haciendo dentro del club. Así que ellos saben que yo no me voy a ir a escuchar pacíficamente ahí un informe como esto. No es ningún informe. No es ningún informe. No se sabe en qué se gastaron los $60 millones, Bruno. Pero 45 minutos habló Bruno, te dijo Jorge Olmedo. Ah, bueno. Voy a tratar de tener el informe, porque ya te digo, yo no he sido convocado, ni siquiera comunicado de que iba a haber una reunión. No sabía nada yo, porque me hubiera ido, te juro que me hubiera ido. Me hubiera gustado enfrentarme cara a cara con este personaje ahí, realmente. ¿Con quién personaje? Con este que dirige los destinos del club en este momento. Y algunos que no huyeron del barco todavía, ¿verdad? Así es que lamentable, Bruno, lamentable. Mira que yo soy un viejo ya y tengo muchos años detrás del Olimpia, que tengo uso de razón. Nunca he visto el club en esta situación. No hay una luz en el final del túnel, Bruno. No existe. Y si ustedes tienen alguna, por favor, díganos a nosotros, que todos los días escuchamos Cardinal Deportivo.
le pido a Federico, a Ariel o a Dani que puedan hacernos visualizar un poco una forma de mejorar esto. Por suerte, la sombra del descenso no está todavía por lo que se hizo en años anteriores, ¿verdad? Porque del fondo de la tabla estamos hablando, y el fondo de la tabla no sé si tiene algún antecedente, Bruno. Esto no realmente es una debacle, una tragedia, un desgobierno total. Así que yo como siempre sigo atento a las informaciones que ustedes dan, y trato también de recabar información de gente que pudo haber estado a esa reunión y que me pueda decir exactamente si le convenció o no le convenció lo que dijo Brunote. Yo quiero saber de dónde se genera la deuda, para empezar, en qué se gastaron los 60 millones de dólares. Y por otro lado, cómo piensan pagar ellos los 60 millones de dólares. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Y qué esperan del futuro inmediato, del futuro cercano, o a mediano plazo, a dónde apunta el Olimpia? ¿Apunta a seguir en esto, o apunta a un mejoramiento que pase por circunstancias mucho más valiosas o valorables de las que ellos hicieron hasta ahora? Eso es lo que puedo decir, Bruno. Y realmente indignante todo esto. Es indignante. Y debieran haber hecho un informe realmente detallado y pormenorizado de deuda por deuda, y qué piensan hacer para pagar esa deuda. Eso es lo que puedo decirte, Bruno. ¿Y vas a ir a la asamblea, Lobo? Sí, por supuesto. A esa asamblea hay que ir porque son convocatorias normales. Pero esto fue entre gallo y medianoche hicieron esta convocatoria. Después dijeron, vamos a invitarle a que no va a venir a armar mucho escándalo, vamos a ir. Y a mí no me invitaron. Así de simple. Pero ¿vos crees que en la asamblea la historia puede ser diferente? La asamblea probablemente se va a pedir el cambio total de autoridades a pesar de que no sé si hay alguien que en este momento podría hacerse cargo de de una situación tan dramática como lo que está viviendo el Olimpia. La otra vez el Loco González dijo que tenía un inversor. Se habló ya con el Loco a ver si es cierto o realmente lo dijo en una cuestión fantasiosa. Yo espero que esa comisión directiva haya tomado contacto con Gabriel González. Pero aclaró eso el presidente Brunote. Dijo que inclusive tenía los mensajes grabados, que el Loco González le llamó y le dijo que el extranjero, el inversionista español, se quedó atascado en el interior, por eso no se pudo hacer la reunión. Y después ya no tuvo tiempo, él viajó por el tema de la Copa Libertadores, pero dijo que en ningún momento él desoyó a Gabriel González. Eso fue lo que dijo Brunote, ¿verdad? Bueno, está bien, tiene que escuchar por lo menos a 10 o 20 Gabriel González, que le estén dando salida a este callejón sin salida donde él y su comisión directiva sumieron al club. Eso es lo que yo puedo aseverar en este momento, y que es el pensamiento del 90 o 95% del asociado o simpatizante del Club Olimpia. Lobo, pero a ver, ¿vos crees que inclusive a fin de año, cuando se haga la asamblea, o se hace en octubre, noviembre, no sé, cuando fijen la fecha, cerca de fin de año, van a solicitar el cambio de autoridades? Porque ya varios renunciaron. ¿Te enteraste que renunció Marcos Canes, renunció Tony Mura, por ejemplo? Marquito renunció cuando ya también el barco estaba haciendo agua por todos lados. Y también, no sé, el que se fue hace rato fue Doria. Ricardo Doria se fue ya con el primer ventarrón, ya se fue Ricardo Doria y otros, ¿verdad? También se fue este muchacho joven, no me viene ahí ustedes se van a acordar mejor, que está mucho con la comisión de fútbol. Bueno, y así, lo que Tony Mura, decís vos. Tony Mura, sí, Tony.
mi amigo, lo que pasa es que de repente me olvido nomás. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es un informe detallado de en qué gastaron los 60 millones de Pero dólares. ¿por qué, por ejemplo, Que den ellos una renunciaron? explicación, perdón, Bruno, Sí. que den una explicación de la famosa Fundación Franjeado, que den una explicación real, quienes tengan que dar las explicaciones reales sobre qué función y qué papel cumplía la fundación franjeado.com, creo que así se llama, no sé, que es la que, según lo que aparentemente es la que mayor dinero se escabulló por ese lado. Yo no tengo certeza de esto, porque no hay ninguna información al respecto. Yo hablé con Balota, y Balota tampoco me pudo dar datos certeros, pero vos sabés que Balota todavía es miembro titular de la comisión directiva. Fue relegado a un cargo bastante menor que el de vicepresidente, pero todavía forma parte, todavía no renunció de él. Y en fin, estamos así, expectantes, pero queremos una explicación, y es lo mismo que Mario Abe Benítez, que da una explicación pero no explica nada. ¿Verdad? Viven en un mundo, no sé, ajeno a la realidad de lo que está pasando en Olimpia. ¿Y vos crees que... me pongo un poco abogado de Brunote, que Olimpia recupere futbolísticamente, que la campaña que van a hacer sea exitosa, que los olimpistas acompañen, se vendan algunos jugadores ahora, el caso se habla de Pollo Rescalde, de Derlis González, aunque ayer Federico nos informaba que lo de Derlis González no estaría corriendo porque se la deuda un dinero importante que no quiere dejar, pero se le debe al mismo tiempo al Club Dínamo. Por otro lado, lo de Pollo Rescalde tampoco se está cerrando porque el jugador dice, no, yo tengo una deuda acá y quiero cobrar esa deuda. Entonces, vos ves como un panorama muy negro por lo que yo estoy escuchando. No hay ninguna posibilidad de que mejore el panorama, Bruno. Hasta la terminación la terminación, al contrario, vamos a tener que ir raspando para no quedar en la cola permanentemente, pero con este plantel que se tiene ahora, con estas figuras bastante desgastadas ya en el tiempo y en su rendimiento, no hay ninguna posibilidad de mejoramiento. Yo soy un oyente impenitente, no sé si está bien dicho, de Cardinal Deportivo. Todos los días estoy escuchando a ver si hay alguna perspectiva, a ver si alguien se destacó. No hay una sola figura. Te pongo un ejemplo. Se vendió Salcedo por $850,000 a Huracán. Lo volvimos a comprar en 2.500.000. ¿En qué cabeza entra eso, Bruno? ¿En la cabeza de quién puede entrar eso? Vendemos un jugador por 850 y lo volvemos a comprar por 2,5 millones. Es un mar de cosas disparatadas que se hizo. No hay un solo central. Trajeron un central no sé, que no jugó ni medio tiempo. Y no hay, si vos mirás las divisiones formativas, no hay un solo jugador en formativas en este mismo momento, no hay uno solo. Lo que se está vendiendo se va a vender por chacho y palitos si se vende Recalde a Chile. Imagínate el mercado chileno que según el empresario dice por lo menos cobran, dice, y te puedes imaginar lo que se haga. Se van a ir porque van a cobrar su sueldo. ¿Cómo el mercado chileno va a ser para un jugador de la categoría, de supuesta categoría de Pollo Recalde? Así no va. No hay una solución. Van a seguir las derrotas. Mal que le pese a Brunote y a su directiva. Landaida, ¿cómo lo es? Un improvisado total es Landaida. Landaida, que me disculpe. Soy muy amigo del padre del general Landaida, de su padre, pero Landaida le queda el saco pero gigantesco. Y van a seguir la derrota. Él mismo declaró, esto no tiene pie ni cabeza. Landaida fue honesto.
pero está muy... Y en este momento contratarle, por ejemplo, te digo, a Gustavo Costa. ¿Vos te crees que Gustavo Costa estaría dispuesto a venir ahora en este momento a Olimpia, en estas circunstancias? No se puede hacer ninguna incorporación, Bruno, ninguna. Hay que seguir con lo que con los saldos y retazos que tenemos de las contrataciones que hicieron, saldos y retazos se contrataban. Así te puedes. Ariel, realmente... Dani, Federico. Claro, todo. Muy claro, muy todo. muy fuerte, ¿no? Y Lo de Orteman fue un error. Orteman no tenía ni que haber pasado por la vereda del Club Olimpia después del daño que ocasionó al club. Primero escapándose de Osvaldo para firmar un contrato a espaldas de Osvaldo Domínguez. Primero. Segundo, demandó al club por $50,000 en el momento de que el club hacía, bueno, el mismo momento o peor peor que ahora no, pero el club estaba sumido en todas las deudas habidas y por haber, y él demandó al club. Mandó al descenso a San Lorenzo, al capitán Figari. En todos los lugares no tuvo un solo rendimiento, le dejó último a Sol de América. Y Olimpia viene y le contrata para jugar Copa Libertadores de América. Pero ¿en qué cabeza entra eso? Un despropósito total. Empezando por lo de Orteman fue un despropósito total. Y ustedes tienen que tener en cuenta que ahí comienza realmente la caída libre de Olimpia. Acá otra vez me voy a convertir en abogado, Lobo. Perdón, para sopesar nomás, para ir viendo qué pensás y que la gente saque conclusiones también. Landaida dijo que anoche hablábamos con él, sí, y él habló de dos cuestiones puntuales muy fuertes. Mirá que él dijo que encontró un equipo sin línea de juego y que cambió inclusive los horarios de entrenamientos. Ariel, si es que vos tenés a mano eso, por favor, porque pedí específicamente las dos frases que tiró Landaida anoche. Y él dijo, pues yo acabo de asumir, o sea, él lo agarraron, lo pusieron en el cargo versus Flamengo y dirigió ahora, ponelo al aire por favor, ¿por dónde pasa esta crisis futbolística del Olimpia? Que aclaremos, para ser sincero, no viene desde que vos llegaste al Olimpia. No, aclaremos. No, yo tengo un pensamiento, ¿verdad? Por eso que Olimpia hoy no está teniendo una línea de juego. Y yo creo que eso está complicando más la cosa. En mi primera etapa que yo estuve en el club al frente del plantel principal, nosotros teníamos una línea de juego. Yo seguí esa línea de juego que los jugadores sentían mucho y aparte ya venían de prácticamente 2 años de trabajo en formativa, todo se hizo mucho más sencillo, ¿verdad? En esta etapa, ¿verdad? Después de esa etapa, Olimpia tuvo prácticamente 3 técnicos en un año, se cambiaron muchos jugadores y esa línea de juego se fue perdiendo y aparte de los resultados en el torneo local, ¿verdad? No fueron buenos y ahora yo volví prácticamente estos 2 partidos sin poner como excusa. Yo me presenté al club el domingo. El lunes los jugadores hicieron recreativo, martes viajamos, miércoles jugamos, pues regresamos, martes se hizo recuperación y ya tuvimos que jugar nuevamente. Realmente fue una semana que prácticamente en cancha muy poco pudimos hacer. ¿Escuchaste? Está poniendo toda su mejor buena voluntad, pero con eso no alcanza. No alcanza con eso. Yo puedo poner toda mi voluntad para ir a tocar en el Carnegie Hall en este momento, pero no me da el cuero, no sé cómo decirte, no tengo capacidad para ir a sentarme en el Radio City Music Hall o en el Carnegie Hall, no me da el cuero. Sinceramente, él se hizo cargo de un Titanic que va a pique. Él no es el culpable, pero Landaida no tiene ni remotamente. Él está haciendo retoque de un auto totalmente fundido y no sabe por dónde empezar. Yo creo que eso es lo que está pasando. No le culpa a Landaida de ninguna manera, pero él no está capacitado para sacar el barco a flote en este momento.
Y se pasan estos directivos diciendo se queda hasta fin de año, otro se queda hasta fin de año, y resulta que a los 3 partidos se los vuelve a quitar. Esa es la realidad. Se pierde contra Solo y va a salir. Se pierde contra Solo, no se gana el partido para salir de la cola y va a ser quitado de nuevo. Luis Monzón no se quiere hacer cargo, Mauro Caballero tampoco. ¿Y quién sobra? ¿Quién queda? Que el último que salga que apague la luz. Pero ¿vos tenés información o es una presunción que lo van a sacar si no va? Tengo. No quiere. Luis Monzón quiere quedarse donde está. Porque ya pasó eso, y a Mauro también ya le pasó eso. Ya le pasó a ambos. O sea que si no gana contra Sol de América, Olimpia ya podría tener otro técnico. Tiene que irse. Tiene que irse. Pero por supuesto. Pero si recién empezó a trabajar, recién empezó a trabajar la Neda. O vos decís que no tiene luego condiciones. Encontré un equipo partido, encontré un equipo totalmente. ¿Y cuánto dura un proceso para recuperar medianamente el nivel? Pero ¿a quién lo trae? ¿A quién lo trae? ¿Quién es el que va a venir y va a salvar a Olimpia ahora futbolísticamente? Capaz que no sea quitado y que se continúe con perdiendo los partidos y bueno, tratando de no sé sinceramente, creo que tenés razón. ¿A quién se le trae en Porque momento? acá Ariel Mareco dijo la otra vez Gustavo Costa, ¿verdad? Pero Gustavo Costa no va a venir por un tiempo ahora mismo mínimo te va a pedir 1 año de contrato y no sé si va a querer venir en estos momentos. Te lo digo sinceramente, ¿verdad? No va a venir Costa en este momento. Con este plantel no va a venir, porque no se puede hacer ninguna incorporación, Bruno. Y para un proceso que implique divisiones inferiores, decime qué chico están en divisiones inferiores que pueda decir, bueno, va a entrar y va a poder jugar. Al nivel competitivo, todos los equipos crecieron. Ustedes ven a diario cómo está creciendo el 12, por ejemplo. Cómo está creciendo Sol a pesar de que perdió el partido, pero la forma que jugó. No hablemos de Guaraní, no hablemos de Libertad, no hablemos de otros equipos que están jugando realmente y tienen estructurado lo que están haciendo. River ya no hizo 3-0. Guaraní también la misma cosa, y así, es que todo el mundo está creciendo menos nosotros. Y ese es el problema. No creo, Costa no va a venir, sáquense de la cabeza eso. Ahora mismo ni aunque se lo ofreciera. Sí, para un proceso de 1 año y medio, o tal vez un torneo y medio. Lobo, te hago la última consulta, por lo menos en mi parte, y creo que ya los compañeros no tienen consulta alguna. Sí. El plantel, ¿hay responsabilidad? ¿Hay jugadores que no están en buena forma o que ya no deberían estar en el Olimpia, crees? Hay una responsabilidad grande en los jugadores, pero como la mayoría de ellos tengo una cierta amistad o tengo una cierta relación, no voy a dar nombres, pero todo el mundo sabe. La responsabilidad es, yo creo que un 60 a 70% de los jugadores. Landaida no entra a jugar el partido, tampoco entró Orteman a jugar, ni Brunote. Son ellos los que están en la cancha. Son ellos los que están cosechando estos resultados realmente horripilantes que está teniendo el Olimpia. Sí. Bueno, está clarísimo. Lobo, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, Bruno. Un abrazo de siempre, el afecto y, por supuesto, siempre escuchando Cardinal, que es lo único que nos queda. Gracias, Lobo, muy amable. Gracias por distinguirnos con tu audiencia. Lobo Martínez, dirigente no fue, socio vitalicio, socio del Club Olimpia desde hace mucho tiempo, hablando sobre la actualidad del decano de Olimpia. Muy fuerte lo que estaba diciendo, todo lo que decía Lobo Martínez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Avon, calidad que une generaciones. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. ¿Vas a aplicar cambios? ¿Vas a hacer muchos cambios? Y voy a hacer cambios, seguramente sí. También hoy ya le tenemos disponible a Alejandro Silva. Bueno, y vamos a ver, de acuerdo, yo soy mucho de mirar los entrenamientos para ver cómo están los jugadores, porque creo que también que uno tiene que jugar como entrena hoy. El entrenamiento realmente fue muy intenso. Realmente me quedé bastante conforme con la predisposición de los jugadores, y ellos estaban queriendo también ayudar para salir de este momento realmente muy complicado. Profe, con mucho respeto, para que se entienda nomás bien y se tenga la lectura correcta, si vos decís que no hay un sistema de juego, entonces la siguiente pregunta es: ¿y qué pasó en la era Orteman? 6 meses estuvo él al frente del club. No, lo que pasa es que yo analizo, Olimpia hoy realmente no se puede decir que fue un mal, en Copa Libertadores está entre los 8 mejores, pero es diferente jugar en una Copa Libertadores que un campeonato local, y yo creo que se aplicó más un sistema de tratar de ser un equipo más sólido, por decirte, tratar de ser más compacto, de cuidar. Así se pasó contra Inter, de cuidar el cero, y en el campeonato local al equipo realmente todo lo estamos esperando, y nos está costando mucho marcar diferencia en el campeonato local. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Kessel Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Kessel Light. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 12 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como tu Quiniela TT. Bueno, está lo de Olimpia, entonces iremos cerrando parte de esta historia del capítulo Olimpia, que cada día presenta un nuevo episodio, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene 2 frentes. Y acá escuchamos el frente de asamblea, que repito, después de mucho tiempo hasta podría tener una cobertura mediática, porque a esto yo me refería cuando Ariel decía, cuando le escuchamos a Lobo, nada que ver eso de, uy, sí, ahora la corriente es, y el socio tiene todo el derecho del mundo de saber cómo viene la mano. Después está la otra corriente, que es el lado deportivo. El lado deportivo donde Landavia es consciente de lo que se le achaca. También seguramente tuvo mucha repercusión ese tema del cambio de horario, por todo lo que se viene hablando. Quedó eso de que Gorosito tuvo la cruz cuando quiso implementar el tema del doble turno. Esto de estar un poco aburguesados. Yo voy a tomar la decisión entonces, al tener 2 frentes, el administrativo y el deportivo, lógicamente genera mucho, y tampoco es que hay visos, o sea, movimiento para el tema de la asamblea, y en el tema deportivo
lo que va a ser el partido del próximo sábado. O sea, a mí no me sorprendería que, alegando el tema de la logística, porque ya hay visto de parte del ministerio, se juegue sin gente. Porque repito, o sea, uno te dice, en este momento sería un factor a favor o un boomerang lo que puede ser la presión de la gente, de lo que estábamos charlando con Brustein, porque repito, este fin de semana puede ser histórico en el tema del retorno de la gente ya sin el plan piloto, sino de la gente con el tema de los requisitos. Pero bueno, al ser todo muy, muy pegado, te descuidas y van a haber clubes que digan, no, para este fin de semana no vamos a llegar con el tema de la gente. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, vamos a lo de Cerro Porteño, Juanma, porque Cerro tiene el sábado el partido, está a 2 de Guaraní. Y la gran pregunta es, ¿Guaraní va a aguantar la presión? Es la presión de Cerro más que nada, ¿verdad? Sí. Porque después lo de Libertad Olimpia es muy, muy difícil. Libertad 9 puntos. 9, Olimpia 11. 11, no. Y Olimpia estamos luchando. Estamos hablando claro. No está como para presionar en este momento, ¿no? Y Guaraní. Y Libertad tendrá. Cuando tuvo alguna ventaja. Dos fechas que van a jugar con el alternativo. Porque uno dice, todavía falta, sí, pero en algún momento va a llegar ese momento. Estamos hablando de las últimas 2 semanas de septiembre. Guaraní tuvo 2 eventos que son los que hacen dudar. Bueno, con Costa también, ¿no? Con Costa también había arrancado de una forma, tuvo una racha importante, fue la última y no aguantó por plantel, como dicen todos. El famoso campeonato con Diego Alonso eran 9 puntos, que van a ser 12 y lo gana Libertad. Y después hay uno con Juguero con menor margen que tampoco aguanta. Por eso la pregunta casi cae sola y casi por inercia, ¿verdad? Si va a aguantar. Están en los que dicen, hasta ahora aguantó futbolísticamente, porque es cierto, aguantó, viene haciendo goles, tuvo un rival en un partidazo. El tema del plantel, ¿verdad? Una ausencia en la zona central. La otra vez lo de Oviedo está bien porque tiene un goleador que es el volante, Florentín, que suple todo, ¿verdad? Pero ver si de repente tiene alguna ausencia importante por un tiempo prolongado, ¿cómo podría caer eso? Le faltó Fernández Cedrés y se la arregló, le ganó a Luqueño por goleada. Hasta ahora viene supliendo bien. Piru Contreras, que es muy importante, decía Gerardo que hay que ver si llega, ¿verdad? Porque él tuvo fractura de tabique nasal. No, yo creo que y es muy importante. Él no debió seguir más, ya que termina haciendo el pase gol por lo que hoy se pregona desde la parte médica en el fútbol mundial, porque fue durísimo el golpe de Miguel Benítez. Y yo creo que esa es la realidad, o sea, al tener muy sectarizado todo esto de los candidatos de siempre, el que no aparece y mete una buena racha como Guaraní, y porque el propio técnico se ha encargado, porque eso puede ser bueno también, de tener a sus jugadores, porque y eso se vio en aquel famoso partido contra Olimpia. Uno decía, bueno, si Fernández Cedré tenía cargado el pie, ¿por qué no lo llevó a Ángel Benítez? Y Pirayú recién ahora estaba volviendo. O sea, el técnico también se encarga, claro, pero ya en la reta, el técnico se encarga para que sea más corto el plantel. ¿Por qué? Porque tiene a sus jugadores. O sea, la parte final de Gustavo Costa, uno decía, mira, un poco Queco está marcando la diferencia en la partida, y Queco no es una opción para decir, o sea, cuando sale de memoria un equipo. La ventaja, ¿sabes qué tiene Cerro? Tiene más plantel que Guaraní. No, por eso estábamos hablando de pero Guaraní. si vos mirás futbolísticamente como equipo, hoy Guaraní te atrae más a lo mejor como juega. Pero por eso, o sea, es más práctico, Guaraní es más práctico, Cerro tiene más la pelota, y a lo mejor a la vista te encandila en algunos momentos con los pasajes futbolísticos que tiene Claudio
Aquino, por ejemplo, ¿verdad? Pero Guaraní es muy efectivo. Tiene Queso Fernández, uno adentro. Tiene Florentín adentro. Pero fíjate, por eso estamos, por eso Bruno, estamos enfocando el tema de en Cerro estábamos discutiendo y el debate va a seguir hasta que se consolide si debe ser Carrascal Alan o Carrascal Pica o Pica con Alan. No, yo creo que eso ya está resuelto. Cardoso Lucena titular y yo creo que Carrascal va a continuar por ahora. Yo creo que por ahora es Alan y después si no va van a meter o Alan, ¿verdad? A lo que pero voy, no hay mucho misterio ahí, o sea, ¿qué tanto puede cambiar Cerro? A lo que voy es, en Guaraní, vos podés hacer ese tipo de opciones cuando tenés alternativa. En Guaraní vos decís, ¿por Piru quién? Y por eso te digo, tiene menos plantel en cuanto a cantidad de jugadores no es solamente como para reponer y calidad. No es solamente por cantidad, es el técnico. Porque demasiado se nota que algunos que estaban más o menos asomando con Costas, por A o B motivo, con Jubero no. Imagínate, Florentín, por ejemplo. Lo de Pirayú, porque uno decía, bueno, no está fulano, que se hizo de Navarro, o sea, es el propio técnico. Y Florentín es el y más me lo digo como crítica. Insustituible. Porque... No, se llega a engripar Florentín. La palabra correcta, gracias Gerardo, Guaraní tiene un plantel más corto. Sí. Esa es la palabra correcta. Pero Jubero también se encargó de que sea aún más corto, porque si hablamos de tema y ahí vamos al tema del paladar. Por eso no es que lo estoy diciendo. Y bueno, pero crítica, alguna razón pues está teniendo este señor porque le está yendo bien. Porque quiere jugar así. Y el famoso, vos todo bien, sos un buen jugador, pero si vos no te amoldás lo que yo quiero. No, o sea, no es que me interese demasiado Jubero. Son dos nombres nomás, lo de Pirayú. Porque Valdés Chamorro, ¿quién lo tenía como volante central? No, excusa de Jubero. Sí. Por eso te digo, o sea, yo a lo que voy que hasta ahora reemplazó bien, porque lo reemplazó bien Alfio Oviedo, que uno decía, ¿cómo está sin Alfio Oviedo? Hizo 2 goles contra Libertad. Lo reemplazó bien a Fernández Cedré contra Luqueño, hizo 4. Entonces hasta ahora, pero está claro que el reemplazo de Piro es más complejo, porque uno mira quién va a ser Marín, que no es zurdo. Después no hay otro. Iba a debutar un chico. ¿Cómo se llama el chico que iba a debutar? Alan Pereira. Bueno, primero de todo hay que decir que Guaraní está acá. A mí me parece que ya es un candidato al título. Claro. Por obra y gracias de Fernando Jubero. Obra y gracia. De Fernando Jubero. ¿Por qué? Porque si vos hacías, Bruno, el podio antes de comienzo del campeonato, yo creo que ni uno acá de esta mesa se hubiese animado a darle como candidato a Guaraní. Nosotros hicimos el podio recién en la quinta fecha. Con elementos de juicio. Con más elementos de juicio. Porque, ¿quién se iba a imaginar la reestructuración que iba a hacer Guaraní con Fernando Jubero? Creo que con poco dinero, porque no veo una inversión así donde Toti haya agarrado su billetera. No. Lo retuvo a Cedré, de hecho tenía contrato. Franklin y toda esa cosa. ¿Vos sabés que si alguien elegía a Guaraní, lo iba a elegir justamente por Jubero? Porque Jubero en Guaraní ya estuvo bien y después tuvo un paso muy importante sin salir campeón, haciendo jugar muy bien a Olimpia Cerro, pero él tiene jerarquía. Está bien, perfecto. Y tenía mucha más jerarquía que el plantel, a eso voy. Si yo te digo, Federico, a ver, refuerzo Guaraní, Rodi Ferreira. Rodi Ferreira, ¿dónde está? Katia está. Alfio Oviedo, hace 3 años que desapareció del fútbol, o 4. Piru Contreras en River, sí, no preparó mucho en Guaraní. Marcelo González, regular, habrá que ver si no le pesa la camiseta de Guaraní. Y Jubero, como dice Dani, lo de Valdés Chamorro. Hasta dicen ayer que cuando pidió por Rodi Ferreira y por Contreras, le miraban como diciendo, bueno, por eso. Porque estaba pidiendo por un... Yo sinceramente creo que Cerro va a ser campeón. Yo lo veo hacer, tiene todo Cerro para ser campeón. Si Cerro no gana el campeonato, yo no sé, no sé qué tiene que pasar, o sea, comenzar a cometer demasiados errores. Tan fácil. Guaraní, no. Pelea terrible, puede perder 1-2, empatar, pero que el equipo ya demostró que tiene el plantel muy corto, Ariel. O sea, vos me asegurás que de acá hasta el final del campeonato nadie se va a gripar, nadie va a tener ninguna lesión, nadie va a tener acumulación de tarjeta, entonces yo me callo. No te voy a asegurar, pero te cuento que hace poquito recién jugó Fernández Cedrés, por ejemplo. Volvió. No jugó Alfio Oviedo y jugó otro, entró Alan Pereira la vez pasada y se la rebusca Jubero. Y ahí está usando una palabra, se rebusca.
Y bueno, pero Y no siempre vas a ganar un a veces campeonato no juega, rebuscándote. Cerro puede jugar. tiene más Está plantel, bien, correcto. tiene más jugadores, tiene más está bien. infraestructura. Fíjate que hubo partidos en los que no puedo contar con Marcos Cáceres. Igual se las arregla. Y bueno, pero yo te digo una cosa, lo de Chiqui, ¿sabes quién es el gran salvador de Chiqui? Porque si no, hoy los apagues tuvieran, no sé, ya a esta altura iban a estar haciendo una manifestación. Porque si fuera por ellos, Cerro estaría muy mal. Estaría tan igual a Olimpia en la crisis. De acuerdo. Acá el gran salvador sin duda es Chiqui Arce. Chiqui Arce llega a salir de Cerro, no sé qué va a pasar. A fin de año nomás que pase esto, que Chiqui reciba una oferta, no sé, del fútbol brasileño, que es lo que más consume Brasil de lo que hace Chiqui Arce. Mirá que ya tuvo propuesta anteriormente. Y yo no sé qué va a pasar con Cerro, porque el gran reconstructor de Cerro Porteño se llama Francisco Chiqui Arce. No hay otro mérito ahí. No hay otro mérito. Yo sinceramente lo digo con mucho respeto. Pueden estar en disidencia, seguramente, claro. Pero es mi forma de ver. Se arregló ya en el torneo Apertura del año pasado para ser campeón como fue. Cada movimiento que hace Chiqui Arce le genera a Cerro ventas, genera jugadores que hasta hace poco tiempo lo teníamos en divisiones inferiores. Jugadores que se consolidaron con él. Yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pero tiene más, sí. Tiene, por ejemplo, mira, yo te digo. Que 18 fechas. 18 fechas, ¿no? 18 fechas. Ya pasaron 6. Y Guaraní ya tuvo en medio estos 6 juegos en el camino bajas. No puedo jugar hoy, te sumo otro. Le puso a Guillermo Benítez. Respondió. O sea, tiene esa capacidad Fernando Cubero de saber sacarle agua a la roca. Más allá de que pueda tener alguna carencia. Aníquena pierda 2 o 3 fechas y ya empezó, y tu agua de la roca va a empezar a... Pero yo te estoy dando... Son los comentaristas pero tan fácilmente se acomodan. Ejemplo. Es más, yo lo puse a Cerro. Lo que yo nomás no estoy de acuerdo contigo, porque para vos parece que ya le sacaron la alfombra roja de Hollywood a Cerro y que ya va camino para recibir el premio. No me dice eso, pero me parece que Cerro es el campeonable 1 hoy. Para mí Cerro va a ser campeón, o sea, no sé qué tiene que pasar, qué errores tiene que cometer Cerro para no ser campeón. Porque Libertad 22 y 29 vuelve al tema de la Copa Sudamericana. Y Olimpia está como esos ranchos que se están incendiando, que ve que el vecino está haciendo una actividad de otro tipo y está tratando de apagar el fuego de su casa. No puede participar de la fiesta de enfrente. Está en otra cosa, Olimpia. De Guaraní, por ejemplo, ahí está. Ya vos no te animás, o te pesa ya el tema vos de Sepulturero. Vos todavía no querés decir que Libertad y Olimpia no pelean este campeonato y que es un mano a mano Cerro Guaraní. ¿No te animás? ¿Vos estuviste todos estos días en el programa? No, pues yo lo quiero poner acá, testigo vamos a hablar en serio. Yo te pido... ¿En serio te hablo? Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, yo no sé si voy a hacer registro de recursos humanos, pero te cuento que yo estuve todos los días acá. Perfecto. Siempre estuve no me perdí ni un solo programa a mediodía acá. Me extraña lo que me decía entonces. Y bueno, porque ese mismo Bruno, si no es otro Bruno, Fabián Pompesoa, que estaba ahí, a mí me reclamó porque no le puse en el podio Olimpia. Y bueno, entonces, pero por supuesto que Olimpia hace rato está fuera del campeonato. ¿Cuántas veces te dije acá? Es más, te dije, si Olimpia llega a la pre-Libertadores, ya va a ser un gran éxito. ¿Y Libertad? ¿Y Libertad?
Libertad todavía no. Ah, viste. ¿Y No, por qué no le querés? ¿A cuánto está Libertad? ¿A 9? Libertad no debe 60 millones de dólares. No, Libertad tiene un gran plantel que puede reaccionar. 9 puntos. Ah, o sea, No, Libertad no puede es que ahora hace una reaccionar. asamblea, no es que todo mal y una crisis. Y que saltan dirigentes del barco. No, ahí está HC haciendo su campaña y quiere ser presidente de la ANR y todas esas cosas. No, todo bien. No, pues ya está mezclando política. ¿Qué tiene que ver? No. Que son ambientes totalmente diferentes. O sea, vos ves todavía entonces una lucha en el campeonato entre Cerro Porteño, Guaraní y Libertad. Por ahí puede meterse Libertad. No le descarto a Libertad. A Olimpia sí ya lo descarto. ¿A Olimpia lo sepulta a Libertad? No, lo descarto hace rato a Olimpia. Ya hace rato. La semana pasada hicimos el podio. Antes del partido, de la derrota con Luqueño, yo lo descarto a Olimpia. Con la derrota ante Luqueño con mayor razón. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Dame 41, 51, 730, 41, 51, 731. Es Cerro el campeonable 1, es Guaraní. Olimpia se bajó. Olimpia no tiene más ya chances, pregunto. Libertad. De esto que estamos debatiendo con los compañeros ahora. Vamos, 10 llamadas al aire, por favor. 41, 51, 730, 41, 51, 732. Mira que hay gente que dice que Olimpia tiene plantel. Que si Olimpia llega a recuperarse, futbolísticamente hablando. Hace rato ya escuché eso. ¿Cómo? Que hace rato ya estoy escuchando. Que es un lata para nada. Y hasta ahora puro bla, bla. No sé, ¿quién fue que nos dijo? Ayer o anteayer hicimos una entrevista y nos dijo... No, Landaya no fue el mismo Landaya. No. ¿Quién fue que nos dijo? Fue al mediodía que nos Olimpia el mejor plantel del Paraguay. Ya recuerdo, Cardona. El vicepresidente de Olimpia dijo, no, Olimpia se va a recuperar porque tiene plantel. Tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, dijo. Capaz que se recupere. El problema ya puede ser tarde. Cuando se recupere seguramente Cerro Guaraní ya estarán dando algunas vueltas olímpicas. ¿Eh? No, en serio. No, espera, está tirando un título. Ya es tarde, pues. Vía Ariel Julián. Bueno, yo voy a implementar también. Cuando Olimpia se recupera, a lo mejor ya va. ¿Cómo dijiste? Van a estar dando la vuelta olímpica 2 veces. Cerro y Guaraní. Título, Cerro y Guaraní, título de Ariel. No, es que no hay problema. Yo no poner donde vos quieras. No, ¿sabes qué más? Voy a Instagram, voy a implementarlo. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Cómo se llama el Ibai este dónde está? Twitch. Yo no tengo Twitch. Más adelante. Ariel. También que yo voy a poner. Pero es la libertad de cada uno. Y poné que yo digo que Cerro va a ser campeón, poné. Es campeonable uno. Y que no se tiene que hacer un accidente para que Cerro no sea campeón. No, en serio. Espera, y te digo, Mariel, ¿sabes qué? Le pido, por favor, nos andan copiando ahora hasta en el Twitter, pero yo les felicito, está bien, no hay ningún problema. Poné un poco, por favor, Twitty, la cara de Ariel y ponerle entrecomillado cortito, mientras si Olimpia se recupera, ya van a estar dando dos veces vuelta olímpica, Cerro y Guaraní. Y vamos a escuchar a la gente, no vaya a presuponer, espera un ratito. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Que busquen la foto más fea de Ariel, por favor. Hola. Nico, cuidado, Nico. Twitty, por favor. Hola. Sí, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos, hermano querido? Rodrigo de Asunción. ¿Cuántos años tenés? 34. A ver, te escuchamos atentamente. Cerro campeón. Pero Ariel, no sé, habla un poco con él, preguntarle un poco las cosas a él. Ariel. Sí. ¿Qué esperanza te da Olimpia, veo? Pero ustedes escuchan, no entiendo más en qué radio estoy hablando. Este es la 7:30. Libertad dice que se puede recuperar y que a Guaraní es su candidato 1. No. Yo dije Cerro. Lo que dije que Guaraní. No, pero ahora está diciendo que Guaraní, que Cubero reinventa, que Cubero saca agua de la piedra, no sé, es milagroso ya es Cubero ahora. Sí, ni Jesucristo hizo eso, o llegó a hacerlo de sacar agua de la piedra. Hasta donde yo sé, reprodujo los panes y el vino. El vino y el pan, ¿verdad? No. Bueno, gracias. ¿Querés decir algo más? Se metió en la discusión. A ver, ¿quién? Este señor, el candidato. No, por favor. Yo creo que no colabora con vos, Bruno. Está en todas partes. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Espera, a ver.
campeón del torneo clausura. Hoy te digo, hoy fecha 25 de agosto del 2021, cerca de las 13 horas, Guaraní será dueño de clausura. Guaraní será el campeón del clausura. Cerro no llega, vendió a Villa Santi, Olimpia está un desastre, pero Guaraní será el campeón del torneo clausura. Felicidades a la gente de Guaraní. Bueno, atienda, pongo también Twitter. Kichipoca se comunicó con la 7:30 AM Cardinal Deportivo. Dice que Guaraní sin duda va a ser campeón del torneo clausura. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos, Bruno? ¿Cómo te va? De lujo. Excelente. De lujo. Decime un poco, ¿qué pensás? ¿Cuántos años tenés, hermano querido? Yo tengo 33 años. A ver. Y creo que Ariel siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Muy pocas veces él es desacierto en sus opiniones. Y Olimpia... Tiene razón, señor. ¿No? Tiene razón, señor. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendagüe ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años? Yo soy de la ciudad, yo me llamo Justino Gómez. Sí. 64 años de edad. Sí. Siempre, ya por 56 años, ya por ser Cerro Porteño, desde el año 1963, de 6 años. Ariel, Julián Coronel, Julián Areco. No, ese veo coronel, hermano. Bueno, ¿qué es lo que querés decir? La verdad. Bueno, está bien. Venía a visitarle yo cuando quiera. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. En nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien. Estoy por Coronel Oviedo, estoy escuchando la radio. A ver, te escuchamos atentamente. Bueno, ojalá que este año se le dé al profe Jubero. ¿Saben cuántos campeonatos ya se estaba yendo bien con Olimpia, te acordás? Con Cerro Porteño, pero nunca pudo salir campeón. Ojalá este año ya se le dé. Está jugando muy bien Guaraní. Para mí el podio es Guaraní, Cerro Porteño, Libertad y Olimpia, ya, chau. Yo soy olimpista, pero vamos a ser sinceros, como dice el estimado Cucho, y estoy a favor de Ariel. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo te va? Todo bien, tranquilo. De hecho, te llamo. A ver, decime. Decirle un poco a Ariel Amareco que Zapala está necesitando un locutor para hacer su programa de cerro.
Eso nomás, Bruno. Con el Beer Cooler Midea disfrutás de tus cervezas bien frías o sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Brita Licea. Hola. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Gustavo Patiño de Carapeguá. A ver, Gustavo. 39 años, hincha de Guaraní. Sí, señor. Pero tengo miedo de ser, o sea. ¿Viste? Tengo miedo de ser. Habla con Ariel, hermano. Habla acá Ariel, No. que dice que Jubero más o menos es Jesucristo, es reencarnado con, no sé. Yo confío y también confío en el Cubero, pero tengo miedo de Cerro. El único que le pedí a Guaraní de Cerro. Después de Libertad ya no, Olimpia no existía en el momento. Llegando después en el momento no existe. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Proba nuestros sabores de brecina ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Dani y Federico están muy callados. Y pasa que fue un mano a mano entre nosotros, pues. Ah. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Señor, ¿cómo le va? Bien. ¿Cuántos años tenés, señor? 35 años, Diego, ahí de Tacuatilla. Muy bien. ¿Qué querés decir? Probablemente con uno que sepa de jefe, o pues solamente tú levantar, pero Guaraní no estamos ahí, porque tantas veces hoy ahora ese a 12 segundos de caer. No le entiendo muy bien al señor, no sale bien la comunicación. Bueno, ¿quién va a ser el campeón? Imagínate Okichi, dice Guaraní, qué bárbaro. ¡Hola! ¿Aló? Hola. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? Aníbal de la Colmena. Aníbal, apaga tu radio, por favor. Apaga tu radio, por favor. Bueno. Gracias. A ver, mira la foto de Ariel, ya está acá. Cuando Olimpia se recupere Cerro Porteño y Guaraní ya van a estar dando la vuelta 2 veces, dice. No, mira. Mira la foto ahí, vos sentadito. No, bien linda la foto. De la primera mañana. Sí. A veces noticia primera. No, muy bondadoso Twitter. La foto linda del condecido. La vuelta olímpica faltó, pero bueno, para la próxima, está bien. Es una realidad, o sea, no. No, ya está, ya dijiste, no te podés decir más, Ariel, ya está. No hay nada polémico ni controversial. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Aníbal. Sí. Hola. Sí, te escuchamos, discúlpame, por favor. Y Cerro va a salir campeón porque siempre va a ayudar a cada partido le saca un jugador del equipo contrario. De Olimpia sacó 2. Ahí, así va a ganar y no te lo dan. Bueno, gracias por llamar. Cancha de Luque me preguntan, está inhabilitada, ¿qué va a pasar? Dice, ¿cómo se va a jugar ahí? Y van a tener que ir a General Díaz. Sí. Cancha General Díaz, ¿verdad? Claro, ¿Luqueño juega contra? Luqueño jugó como local la última fecha, ¿eh? Claro, contra Olimpia. Sí. Hay que verlo en General Díaz también, ¿verdad? Porque Es el curioso caso de que una buena noticia te saca es mala de tu cancha. para el... Como también dijimos que Luqueño podía volver a jugar en Feliciano Cáceres porque no iba a haber público. Fíjate que hasta ese tipo de cosas va a estar ocurriendo. General Díaz está en pésimas condiciones ahora, me Por dicen. eso decía. Está pasando una pobreza franciscana en la intermedia Están y por bajar a la... hay que a la ver B. cuánto se ha deteriorado el estadio, ¿verdad? Con lo que requiere el fútbol de primera. Sí, sin duda. Bueno, a ver, hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, campeón? Excelente, papá. Bien, Serán. ¿Te copio? Tranquilo, papio. Sí, estoy haciendo un reparto. Sí, hermano, 12, 8 nomás. Ya estamos hoy miércoles, ya una gema fin de semana y nada. Hay que tranquilizarse nomás. No, 12-8. Sí. Decime. Yo soy olimpista, pero la puja está entre Cerro y entre Guaraní.
y probablemente Levante Guaraní sea campeón. No porque sea olimpista, sino porque se ve la mano del técnico realmente. Está bien. Bueno, y quiero hacer una pregunta a Ariel. a ver. Ariel, ¿me das tu permiso de ir para tomar una cerveza? Le viejo. Y el guaraní. Gracias, papá, gracias, abrazos. Adiós. No, pero esta persona relaciona ya así de ¿cómo se llama? Relaciones de chupi, no. Ahí pues ya no hay, ¿cómo se llama? Ya está establecido por esa entrada, pues ya... Y no, por eso nomás yo la apoyo. Y el ¿Sabe chupi, qué? el chupi fue como el No, fútbol no, también. no hay Cuando jugaba uno lo conocía. no hay soberanía mucha gente de jugó el pensa- partido y ya termina todo abrazado después. No hay soberanía de pensamiento, hermano. Ya esto, porque es mi capé de chupi nomás y ya no existe, pues eso no. Última semana de la promo Electrolux. Electrovan y Electrolux te renuevan los electrodomésticos de tu casa. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto para participar. ¿Cómo? Por compras de productos de la marca Electrolux generas cupones electrónicos para participar de esta increíble promoción. Ingresa en www.electrovan.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electrovan. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera. Los días dobles con tu tarjeta Fidelity podés ganar muchos premios. Viernes DJ Ero y el sábado show en vivo de Gabriel Sandoval desde las 17 horas. Promos de cervezas, barra libre de tragos, 10 triples martes, domingos tenés más chances de ganar. Candilejas, Bruselas, casi San Martín. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo Sí, te va? ¿Cómo te va, campeón? ¿Batecopio será? Tranquilo, Paite. Ramón Benítez te saluda desde Cuatro Mojón. Ramón, batecó la movimiento Cuatro Mojones. Tranquilo, Paite, Bruno. ¿Cuál pabellones? No hay por y la plata se halla. No, gente, ya sabes, ya, pero en Bahía, pues hay que... No, seguir adelante. hay que rebuscarse, hermano, hay que trabajar en Bahía, bota. Claro que sí. así Bueno, es. ¿qué opinión tenés de lo que estamos debatiendo? Y mira, yo soy cerrista, Bruno, y quería poner mi punto de vista sobre Olimpia. ¿Cómo se llama? Raúl Vicente Amarilla. Sí. Dijo que se vino lo peor para mi club querido, dijo Raúl Vicente Sí, Amarilla. hace tiempo que nos dijo acá, tenés razón, te acordás muy bien, ¿eh? Y yo creo que el campeonato entre Cerro y Guaraní está ahí para salir campeón. Muy Uno bien. de esos equipos va a salir campeón. Bueno, está bien. Gracias por llamar, muy amable. Adiós, adiós. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. PSG explotó contra el Real Madrid sobre el caso Mbappé. Dice un comportamiento ilegal y Leonardo, el gerente deportivo, dijo: recibimos la oferta de 160 millones de euros por Mbappé, pero es insuficiente. ¿Le faltó 40? Dijo, no vamos a venderle por menos de lo que compramos, le debemos al Mónaco todavía. Y Mbappé parece ya decidido, porque termina su contrato el próximo año. Este diciembre puede firmar contrato ya, precontrato con el Real Madrid, 6 meses antes de ser libre. Por eso, está en una crucijada el PSG. Si no lo vende ahora no va a recibir nada. 160 millones de euros rechazó el PSG, será. Imagínate vos. Y en diciembre ya puede fichar por el Real Madrid, ya puede firmar por el Real Madrid, no fichar. Firmar. Claro, él puede firmar, pero todavía... Claro, y después le van a quedar 6 meses más nomás. Y ahora ninguno de acá a diciembre, Federico, ya falta, no se da la vuelta a la quita. Ya está, prácticamente. Yo ya estoy planificando el verano, Lo inclusive. que vio, en serio, 200 millones de guaraníes, 200 millones de guaraníes, de dólares, es lo que pide, 200 justo. 200 millones de euros. Es lo que pide, sí, Paris Saint-Germain. Bueno, ustedes estaban muy callados. ¿Por qué?
Bueno, primero que sin la efusividad de la discusión, creo que hemos puesto a Cerro Guaraní como, en mi caso puse este orden de candidato, Cerro Guaraní como los que van a pelear el título. Si puse un tercero fue porque había que poner. Como muchas veces cuando nos pregunta Bruno, el podio. Nadie te obligó, Federico. No, pero no quería acá nadie dice que la regla tenés que meter 3 sí o sí. No quería declarar de cierto porque no quiero... Pero dijiste porque tenía que meter. Claro, que pasa cuando vos pedís, por ejemplo, un podio, a veces para ver la figura. Fíjate a veces que que metemos un tercero pues, que entra porque y o a veces no, ¿verdad? No desde la predicción, sino Sí. desde los hechos. En la apertura pasó eso. ¿Quién fue el tercero? Nacional fue. Sí. Cerro ni entró a la discusión. al podio. O sea, por eso yo estoy convencido pasa y estoy... Es más, nuestro fútbol nunca hubo lucha de 3. La última vez tenemos que recordar cuando tipo 2002, 90 y... No, lucha de 3. Cuando lo puse a Cerro por Guaraní fue sí, creo que tiene más plantel, creo que tiene un envión importante. Y Guaraní me va sorprendiendo porque va sosteniendo. Lo veo a Juguero muy metido también. Juguero está... La otra vez con Garnero que se miraba medio con recelo, ¿eh? O sea, que tal, le dio una nota vieja a Garnero que le dice que Libertad, en Clarín, en La Nación, que Libertad le ganó ese título por cosas raras. De ahí entonces de venir a... Ese 100% que hizo Garnero, dice, perdió un campeonato sobre la hora con Libertad, el segundo título con Guaraní, porque en el fútbol pasan cosas raras. Dice, ¿verdad? Y Federico, que vos me estás obligando también tiene... a poner tu foto en Twitter y a poner entre comillas. Vos entonces estás con Ariel. Vos ya mano a mano es Guaraní Cerro. Que lo ve muy fuerte a Guaraní. Estoy escuchándote, hermano. Para mí, pero yo estoy diciendo, arranqué diciendo que puse a Cerro por encima de Guaraní, por todo lo que vos estabas mencionando, por envión, por plantel, por el técnico. Pero después sí que lo ve fuerte a Juguero. Es que lo ve motivado, lo veo mucho más con garra que antes. Lo veo discutiendo, lo veo puteando, lo veo dedicando. En una de las conferencias dijo, nadie nos da como candidato, ¿verdad? Sí. Está en otra faceta Juguero. Y eso le hace bien a Guaraní. ¿Cómo es esa música? Decídete. Pero, yo ya tengo decidido. ¿Cómo querés que te diga? Te voy a escribir. Cerro Porteño para mí está por no, pues le halagape mucho a Guaraní. Decís Cerro, pero después le tira flores a Guaraní. Ahora tú sabes cómo está Guaraní. ¿No te gusta ver jugar a Guaraní? Me gusta esta mujer, pero... El equipo más goleador. Qué linda que es aquella. La Natal, que bien se viste, qué linda que es. Es un digno candidato que va a pelear el título. Entonces, para vos, hoy candidato 1 Cerro, candidato 2 Guaraní. Claro. ¿Quién va a ser el campeón, Federico? Y eso, acá me decía gente, por ejemplo, sí, Libertad va a ser juez en la segunda rueda, porque tiene un par de partidos importantes. Y vos fíjate que no hay otro, no está Sol, no está Nacional, Olimpia está con sus propios problemas. ¿A Olimpia vos lo descartás? Sí, por supuesto. Yo creo que ¿A Libertad? Y Libertad también, a pesar de los 9 puntos, pero yo no creo que Guaraní pierda muchos puntos, tampoco creo que Cerro pierda muchos puntos. Donde se van a complicar con los equipos chicos. Entonces, voy a poner en Twitter, sí. ¿Me autorizás con tu cara, Federico? No, la otra ya un dirigente. No, voy a poner, no, permitime. Voy a poner, entonces, para Federico Arias, entrecomillado, Cerro, Guaraní, Libertad será juez, Olimpia ya está fuera. No, Olimpia está en otra. Olimpia está en otra, sí. ¿así? Sí. Bueno, Federico, gracias por la autorización. Gracias, sí, textual. Espera, la foto... Un amigo decente, como le pusiste a Ariel también, Tweety. Bueno, ganar el quinto de Arroyo ahí para... No, que no te pongas con una... Aprovecha la variedad de productos de climatización y refrigeración en Bristol. Aire Split Confi de 12.000 BTU, precio normal. 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Y de regalo un ventilador Mallory de mesa. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Ya escuchaste hablar de los planes de Claro? Te comento que son gigantes y vienen con muchos más gigas. Contrata el plan de 25 gigas por tan solo 100.000 guaraníes por mes y navega sin preocupaciones. Llama ahora al 021-417-8000. Te toca, Dani, como se suele decir en la cancha. Mira que yo, cuando vos estabas discutiendo fuertemente con Ariel, el único pero que yo tuve a tu exposición era, y lo dije, que cuando vos decís, no sé qué tiene que pasar para que Cerro no salga campeón.
Y no. Y sí, acá en la mesa fue el único que le puse como candidato uno a Guaraní, sabiendo todos esos antecedentes de Guaraní. Como decía el oyente, el hincha de Guaraní, tengo miedo. Ya, porque cuando vos no tenés esa Gimnasia, lógicamente ocurre, por lo que pasó. Entonces, mi único pero es cuando vos dabas por sentado que no es Guaraní, es River el que está allí. Yo ahí sí compraría lo tuyo. Si era solamente River el que estaba allí, porque mira que River está muy cerca, pero ninguno de los cuatro, pero vos, o sea, yo a Guaraní no lo pongo en esa categoría. Por eso yo te dije, no, para mí es una falta de respeto. Porque Guaraní, y acá creo que ya los compañeros citaron los puntos fuertes del por qué Guaraní ha tapado bocas propias y ajenas, como lo está haciendo ahora. ¿Se puede dar? Claro que se puede dar eso. Que hubo un inicio complicado de los candidatos de siempre, donde el único que se recuperó, entre comillas, fue Cerro. Porque mira que hubo una fecha, creo que la fecha 3, o la fecha 3, donde Cerro, Olimpia y Libertad tenían 3 puntos. Cerro y Libertad porque habían empatado todos sus partidos, uno incluyendo el duelo directo, y Olimpia porque había ganado 1 contra el 12 y había perdido 2. Y después venía el Olimpia Guaraní. Y sabemos cómo fue el tema de Olimpia con los 4 partidos, con los 2 de Flamengo. Entonces, yo no veo un paseo de Cerro. O sea, yo no veo que Cerro está obligado por su situación económica, deportiva, pero Guaraní me parece que ha demostrado que tiene elementos para ser un gran candidato a quedarse con el título. ¿Con tu foto qué pongo entonces? No. Yo ya la vez pasada me pusiste, el día de Olimpia Flamengo, ¿te acordás? Cuando Ariel hizo toda una... No, pero no fue con foto, pues. Ahora es con foto, hermano. No, pero aquella vez fui el único y aquella vez, o sea, tampoco descubrí la pólvora. Dije, Olimpia no tiene posibilidades de... Y entonces viene otra vez, no sale... Te hago la pregunta de rigor. Para vos, Olimpia ya no se bajó el campeonato. ¿Se bajó? O sea, no se subió lo nunca entonces. ¿Verdad? Eso querés decir. O sea, el tema de la otra... Yo creo que, Bruno, lo que vos planteás es temporáneo y que podría ocurrir, ¿sabes qué? Olimpia gana los próximos 2 partidos. Ahí mete ese tema. Está todavía... Pero no podés plantear no, pero algo... Ariel ya lo sepultó, ya está. Bueno, yo te pregunto. Federico dice no, está en otra cosa. Y está en otra, o sea... Olimpia en otra cosa. ¿Libertad? Libertad también. En otra cosa también. Pero, entonces, el mano a mano, hoy tu candidato uno es Cerro. No. Guaraní. Sí. Sigue siendo Guaraní. Es que, Bruno, por eso, o sea, yo... Bueno, @Dani Chun con su cara, por favor. Sigue siendo Guaraní candidato 1, 2 Cerro Porteño, Libertad y Olimpia en otra cosa. Así pongo, ¿está bien? Yo creo que va a ser, o sea, mano a mano. Por eso yo te consigo... esa otra cosa de fuera, ¿verdad? Claro, y otra cosa, pues, están en otra cosa, dice. Mi pero con Bruno es que Bruno va a ser un mano a mano por otra vez, digo, de Guaraní Cerro Porteño. No, voy a decir que no va a ser mano a mano. La gran flauta. No, voy a decir que no va a ser mano a mano. Vos ninguneás a Guaraní, ¿sí o no? Yo creo que Cerro va a ser campeón, hermano. No. Vos ninguneaste a Guaraní. No va a aguantar Guaraní, no va a aguantar. Acuérdate de mí. La frase más fuerte se va a que dijo pinchar Bruno. Guaraní. La frase más fuerte que dijo Bruno, que me gustaría que ponga Tweety. No, pero ¿cómo yo en mi propio tweet te voy a poner mi cara y voy a poner lo que yo... No. Pongan ustedes, vámonos a ser serio. Carinal Deportivo. Cuando decís, no sé qué accidente tiene que pasar para que Cerro no gane el campeonato. Me reafirmo. Y ahora sí va a pinchar. No sé qué accidente tiene que pasar. Por eso, Ariel, yo sé tu obsesión con el tema de sepultar y todo eso, pero mi pero con Bruno es... Yo creo en un mano a mano y él puede tener razón, capaz, como ocurre en nuestro fútbol. En nuestro fútbol hace rato no hay mano a mano. Olvídense, no hay. No hay porque... Y el último fue Garnero Jubero. Ese fue, claro, porque el Tetra Olimpia no fue mano a mano. El título de Cerro el año pasado no fue mano a mano. Bueno, el Clausura se jugó con otro formato. No hay mano a mano. Entonces, después de mucho tiempo, por las virtudes de estos 2 equipos, veo. Entonces, yo lo que le tranjo a Bruno es cuando dice, no sé qué tiene que pasar, debe ser un accidente. Guaraní tiene un plantel muy corto. Pon el título, bueno, sacamos el título. Bueno, no es por la de Federico todavía no está levantando Twitter, está medio lenteja para eso, no sé. Está buscando la foto. Está buscando la foto de Federico. Yo ya dije...
Yo ya dije y con pocos caracteres, porque acá uno tiene 150 caracteres. No, nosotros no. No, porque vos, Bruno, caíste. Estaba a punto de sacar el título a Dani, porque Dani te dijo, sigue siendo el candidato 1. Sí. Y ahí se agarró algo de lo que vos dijiste y giró todo y confundió todo. Siempre, es muy hábil. No, pero ¿sabes qué dijo? Va a ser un mano a mano, dijo otra vez. Mira, sé que quiere colocar, bueno. Es que hoy, espera, quería pisar. A ver. No, yo lo tengo radiografiado. Ariel, ¿vos, perdón? No, Ariel, vos dijiste Cerro es el 1. Sí. ¿Eso anula que pueda existir un mano a mano? No. Y entonces, porque yo lo que le cuestiono al señor Pone es que él dice, no va a haberlo mano a mano. No, yo le estoy dando porque se va a pinchar Guaraní. Y bueno, se va a pinchar Guaraní. ¿Vos crees, Federico? No. ¿Viste? Entonces, yo por eso cuestioné el tema de accidentes. Claro, o sea, accidentes es cuando los otros son peores y vos claro. solo. Hasta me parece una presión innecesaria para Cerro Porteño. Porque, repito, otra cosa es si es River el que está solo allí. Lo que pasaría es que vos todavía quedaste obsesionado con el tema Olimpia. Acá el tema es, los propios hinchas del Chupi que te decían, tenés razón, Ariel. Estamos buscando tu título, porque vos, sigue siendo Guaraní candidato acá 1, pero Guaraní ¿sabes qué? pelea al final. No te percatas, acá entre los 4, el que dejó el título es Bruno Pom. Cuando dijo, no sé qué tiene que pasar. Vos claro, qué accidente. Él dejó el título. Sí, pero tu título también queremos saber. Claro, vamos a conocer tu... bueno, después me dicen que a ver, siento caracteres. Espera, para poner con tu foto, busquemos una foto también de Chuna. A ver, entonces, para vos, Guaraní sigue siendo el candidato 1, Cerro es el 2 y Olimpia Libertad están en otra cosa. Así tengo que poner textualmente. Sí. Gracias, hoy. ¿Me pones una tortita, por favor? Porque Jacuma la uinas ahí tengo. A vos es que me da hambre ya, ahora me pongo nervioso y ya me da hambre. No, por eso en el contexto del mano a mano, yo lo veo, o sea, yo reafirmo lo del podio. Bueno, está bien. En el contexto busquemos fotos favorables para Federico y para Dani, no así con Ariel. Ariel ya levantó. Dani una vez levantó una foto cuando era más joven, día de la juventud. ¿Te acuerdas que acá en la radio? No, pero eso no se puede. Tiene que ser una foto actual. No sea malo, Ariel. Ani de ñañaceina de Tibanina. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre. Las clases comienzan el 1 de septiembre con los cursos Full Program Online, English Express y un formato totalmente digital dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp 021 224 831. CCPA We Do It Together. Mecauto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid, iluminación LED, suspensiones Skin Shocks, servicios dentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. Mecauto S.A. Taller Multimarca. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Dame sonido WhatsApp, acá me piden, me dicen, amigo al WhatsApp no puede ser, una vergüenza, Bruno, tienen que opinar los amigos del WhatsApp. Bueno, tiene razón. Permíteme una cosa, Bruno, que había pasado la otra vez y ahora me preguntó. Está Juanma para informarlo de eso. Claudio, un joyero de Lucas que escucha hace mucho tiempo. Claudio. Joyero. Quiero hablar, te puede pasar contacto, me gustaría hablar con él. Y él había prometido una joya lección para el ganador del podio. Una joya elección para el ganador del podio. Una joya elección. Para el ganador del podio, sí. Para el que gana a fin de año el podio. Mira, yo le puse a Cerro,
Y no, y por eso. Me preguntaba recién si corría el premio, sí, dije, Sí, corre el premio. le vamos a hacer promoción, hermano. Va a vender la joya como nunca. Sí. Esta puede otra vez hacer tú, porque veo que ya levantó Twitter. Ah, ya levantó Twitter, pero quiero ver. Pero otra vez, Cerro será segundo, lo pone. No, ¿viste? Volvemos, ¿sabes qué? A esta altura voy a estar... No. Fue lo que dijo Bruno. No, viste, este es el famoso, no. Ah, no, pues la foto te favorece, hermano. Acá te hizo el pixelado, te hizo todo, mira, todo, parece todo maquillado. A mí me interesa mucho más el texto. No, sigue siendo Guaraní el candidato 1. Cerro Porteño será segundo. No. Pues. Borrá esto, Twitty. En el marco del mano a mano, Guaraní sigue siendo el candidato. Y Feroz ahí pone Cerro será segundo. No, pues, Cerro por ahora. ¿Cómo era que vos dijiste? Y bueno, en el marco del mano a mano. Borrar el Twitter y borrar ahora y poner la foto. Espera, volver a decir. Bueno, ahí está. No, espera, ¿dónde está la foto? Le está avisando a los muchachos que van a escribir. No, la foto. No, elimina tu Twitter ya. No, ahí vos ves cómo es. No, veo lo de Federico todavía. No, vamos, Twitter, recomponer todo esto, hermano. Claudio Joyero, pulsera para caballero. Pulsera para caballero, pero de oro eso. Y seguramente, saludos para Claudio. Como que lástima de la apertura no estuvo vigente el premio, ¿verdad? Ah, ¿quién? ¿Vos ganás esto? No sé, yo... Que se borre esto, hermano. No, pero... No está borrando, No está borrando, por favor. Pero bueno, por lo menos queda ahí en... Error al cargar, ya se borró. Ya se borró, señores. Bueno, está bien. No, que en el marco del mano a mano, Guaraní es el principal candidato y que Olimpia y Libertad están en otra. ¿Y Cerro? Y te estoy diciendo que en el marco del mano a mano, que para mí van a pelear hasta el final. Bueno, Guaraní y Cerro van a pelear hasta el final, ¿sí? Pero uno hoy es Guaraní. Que sigue siendo el candidato 1. Para vos sigue siendo candidato 1. Claro. Pero va a haber un mano a mano, está bien. Claro, Twitty, Olimpia y Libertad en otra cosa. Pero ese Cerro Porteño será segundo. No, ese es mortal, no. Ahí pues ya le sentenciaste Guaraní campeón, no me hace falta que ponga ahí. ¿Cómo que voy a decir? No, yo conozco cómo soy. Vamos a que a esta altura del campeonato voy a estar sentenciando para... ¿Cómo es? Para el tema que se me conozca. No. Vamos con los amigos del WhatsApp. Primer audio WhatsApp, por favor. Bruno, me voy viniendo, Cerro se está campeón. Sale más bajo tu audio, hermano. Así pico, a ver. Hola Bruno, hola a todo el equipo ahí. Buenas tardes. Yo soy Benito Orsuza. Quiero opinar asunto de Olimpia. Bruno será y otras cosas ahí a Olimpia. Sale bajo el audio, hermano querido. Ese que Bruno la niñeta ya ve la Guaraní y no se va a para el teléfono audio mía. Le enducen donde la Guaraní la campeón tan hermano. No, es una enducemos. Ella ni nada Argel dice, Argel veo ñaño ganata. Soco bella hasta le callan, ahí besa le pillo. Esperamos un ratito, hermano querido. Sale bajo su audio, ¿qué quiere que haga el señor? Así como cuando le decía ya multicampeón a Olimpia en la Copa Paraguay y Guaraní salió campeón, así también va a salir Guaraní campeón, Bruno. Se nota legua tu olimpismo, amigo. No, pues Bruno no, Elvis Cerro se está campeón, Guaraní campeón a Guaraní, Roberto Moreles Ciudad del Este. Bruno, andei me esa de titular de la Twister, ¿ve? ¿A cómo van a titular? Hija mío, para mí Cerro campeón. Bruno, a la porter. Guaraní se está campeón, Bruno. Bruno, saluda al club 8 de diciembre de la Liga Fernando Lamora, cumple 64 años. El multicampeón de Fernando Lamora, el más grande. Saludos, Cristian Ruiz Díaz. 8 de diciembre de Fernando Lamora, muchas felicidades. Hola, buenas tardes, Bruno, buenas tardes a la audiencia de Radio Cardinal. Bruno, opate para el campeonato, si Ariel no nos Cerro campeón. Bruno, nosotros los luqueños vamos a salir campeón, Luque va a salir campeón, pasa. Más Bruno, no, Cerro vio, está entre Guaraní y Libertad, viejo. Yo no voy a opinar nada del fútbol local, lo que voy a sentenciar es que Libertad es campeón, será campeón de la Sudamericana 2021. Bruno, va al aporte, ya parece el show del programa, Bruno, demasiado polemizado, Cerro campeón, papá. Hola Bruno, ¿cómo están? ¿Todo bien ahí en la mesa? Rodrigo Invernice de Ciudad del Este. Cerro va a ser campeón y lo acaba de sentenciar Quichipoca.
al decir que Guaraní va a ser campeón. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral. Hasta el 50% en todas nuestras sucursales. En cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago. Acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Que llegamos hasta donde los indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidar. Bruno querido, Guaraní juega bien pero no se va a sostener en el tiempo y Cerro pues tiene más en ese aspecto, equipo, formato, juego, o sea que es más sostenible, ahí puede estar la diferencia. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Para mí que Cerro tiene más ventaja que Guaraní, por plantel y técnico. Para mí que Cerro tiene todo para salir campeón. Guaraní, yo creo que con River ya lo va a empezar ya a tropezar. A River no le va a ganar ni nunca a Guaraní. Tu Taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo durante agosto. Comprando cualquier modelo de Taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de Taiga que más va con vos. Urbana Trail Custom, utilitarias o motonetas en cuotas desde 249.000 guaraníes. Visita las sucursales de Inverfin o la fanpage de Motos Taiga. También al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas, ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. Upisa, nutri de sabor tu vida. Bueno, un tema que es tema del mundo futbolero, principalmente en Sudamérica, en el mundo. ¿Qué va a pasar? La Premier League se sumó ahora a la Liga Española, no van a ceder a los jugadores sudamericanos. Vamos a hablar ya de ese tema. Tenemos a Enrique Landaida, habló con nosotros, muy desprendido, muy suelto y tiró muchos títulos. Enrique Landaida, técnico de Olimpia. Se prepara Juanma para hablar de Cerro, vamos a repasar la fecha, mi querido Ariel. Tema de intermedia también, ojo, Comenzamos en la zona de quemantes de la división intermedia. Y después a nivel internacional, lo de Mbappé ya contamos. Sí. Estamos bien. Bueno, ponelo a Enrique Landaida. ¿Cómo estamos nosotros de Bar de Venta también? Bien. Tenemos tiempo, dale. ¿Por dónde pasa esta crisis futbolística del Olimpia? Que aclaremos, para ser sincero, no viene desde que vos llegaste al Olimpia. Aclaremos. No, yo tengo un pensamiento, ¿verdad? Por eso... que Olimpia hoy no está teniendo una línea de juego y yo creo que eso está complicando más la cosa. En mi primera etapa que yo estuve en el club al frente del plantel principal, nosotros teníamos una línea de juego, yo seguí esa línea de juego que los jugadores sentían mucho y aparte ya venían de prácticamente 2 años de trabajo en formativa, todo se hizo mucho más sencillo, ¿verdad? En esta etapa, ¿verdad? Después de esa etapa, Olimpia tuvo prácticamente 3 técnicos en un año, se cambiaron muchos jugadores y esa línea de juego se fue perdiendo y aparte de los resultados en el torneo local, ¿verdad? No fueron buenos y ahora yo volví prácticamente estos 2 partidos sin poner como excusa. Yo me presenté al club el domingo, el lunes los jugadores hicieron recreativo, martes viajamos, miércoles jugamos, pues regresamos, martes se hizo recuperación y ya tuvimos que jugar nuevamente. Realmente fue una semana que prácticamente en cancha muy poco pudimos hacer. Y mi análisis del domingo, realmente fuimos un equipo sin ideas, eso estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros tenemos que volver a buscar una línea de juego de acuerdo a lo que nosotros creemos y ojalá que este partido contra Sol sí ya se pueda ver algo del pensamiento que nosotros tenemos como debería jugar el equipo, ¿verdad? ¿Vas a aplicar cambios? ¿Vas a hacer muchos cambios? Y voy a hacer cambios, seguramente sí. También hoy ya le tenemos disponible a Alejandro Silva. Bueno, y vamos a ver, de acuerdo, yo soy mucho de
mirar los entrenamientos para ver cómo están los jugadores, porque creo que también que uno tiene que jugar como entrena hoy. El entrenamiento realmente fue muy intenso. Realmente me quedé bastante conforme con la predisposición de los jugadores, y ellos estaban queriendo también ayudar para salir de este momento realmente muy complicado. Profe, con mucho respeto, para que se entienda nomás bien y se tenga la lectura correcta, si vos decís que no hay un sistema de juego, entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué pasó en la era Orteman? 6 meses estuvo él al frente del club. No, lo que pasa es que yo analizo, Olimpia hoy realmente no se puede hacer decir que fue un mal, en Copa Libertadores está entre los 8 mejores, pero es diferente jugar en una Copa Libertadores que un campeonato local, y yo creo que se aplicó más un sistema de tratar de ser un equipo más sólido, por decirte, tratar de ser más compacto, de cuidar. Así se pasó contra Inter, de cuidar el cero, y en el campeonato local al equipo realmente todo lo están esperando, y nos está costando mucho marcar diferencia en el campeonato local. Hay que jugar diferente. Creo que son 2 torneos que se juegan de manera diferente, y también creo que a decir verdad, en la etapa anterior de éxito al equipo se le criticaba mucho que en torneo internacional no tenía una variante, y en el campeonato local, como se dice, lo ganaba floreándose, ¿verdad? Enrique, usted propuso un nuevo sistema de entrenamiento, cambiar algunos horarios. Sí, así mismo, cambié el horario, comenzamos bien temprano, y como decir, los sistemas de entrenamiento realmente son de hacer mucho reducido, mucho entrenamiento con mucha intensidad, porque tenemos que volver a hacer un equipo intenso y con más fluidez, de mover más rápido el balón. Están entrenando ahora a partir de las 7 de la mañana. 7:30 iniciamos. 7:30. Sí. ¿El plantel se acopló, lo tomó bien? Sí. Yo, como le dije acá, yo no vengo a castigar a nadie, pero yo estoy acostumbrado. Nosotros en Villeta, cuando estamos en la formativa, los jugadores comenzamos 7:45, y estoy acostumbrado a entrenar temprano, y más por el calor, ¿verdad? De la semana anterior casi siempre hubo 38 grados, y por el calor, y si el calor sí afecta para que el entrenamiento tenga dinámica, y también lo trabajamos también a la tarde, a las 5 de la tarde, que son los horarios de los partidos para ir adaptándonos. ¿Va a aparecer alguna cara nueva como fueron Gamarra, Castellano? ¿Alguien se va a acoplar, aunque sea la concentración? Y yo creo que sí, estuve mirando los partidos de reserva, vieron muy buenas actuaciones, ¿verdad? Vamos a ver siempre que se pueda, vamos a intentar, como te dije, también me parece que yo leo mucho, miro que la gente dice que tienen que jugar los jóvenes, y me parece también un poco, por decirte, injusto darle esa responsabilidad sin tener una estructura sólida, darle esa responsabilidad de que ellos sean los artífices de salir de esto. Ellos nos tienen que ayudar, pero nosotros tenemos que tener una estructura sólida para que ellos también puedan tener una buena participación, ¿verdad? ¿Recalde está cerca de irse o no? Porque uno dice, si está cerca, ¿para qué jugar? ¿Él está más para seguir hasta fin de año o para irse? La realidad es que, no sé, yo tuve una consulta con el presidente de varios jugadores, ¿verdad? Si es que se podrían ir, yo le dije si era conveniente para el club y para el jugador que se haga, ¿verdad? Que realmente yo, con lo que viene de abajo, yo creo que nosotros podemos terminar bien el año. Hoy el primer objetivo es entrar en Copa Libertadores, y también está la Copa Paraguay. Esos objetivos tenemos que tratar de lograrlo, ¿verdad? Acá nos pasa Johnny, nuestro compañero está en Olimpia, Gustavo Peralta, Elías Ayala. Son hombres que anduvieron bien. Otros que ellos fueron los que hicieron goles en el partido de reserva. Yo estuve observando en cancha luqueño el partido de reserva el lunes, y hay otros que no hicieron gol, que anduvieron también bastante bien, ¿verdad? Como te digo,
Yo creo que los jóvenes seguramente van a participar, ellos saben, pero tampoco yo no le voy a dar esa gran responsabilidad ahora de lidiar con esto. Ya basta conmigo, que dicen que supuestamente no tengo la espalda para esto. Imagínate a uno que realmente que tiene que jugar. Esas son las cosas que yo de repente no entiendo. Porque al final ¿Te molestan ese tipo de declaraciones o de no me molesta, no me molesta, porque me va a molestar nada de lo que sea. Esa es una opinión y mientras sea con respeto no me molesta. Y aparte siempre lo digo, lo que la gente pueda decir es algo que yo no lo puedo manejar, ni tampoco el periodismo. Yo no lo tomo mientras no sea con algo con mala educación, yo no lo puedo tomar a mal. Sí me molestó la conferencia pasada, ¿verdad? El tema de Castellano, que dieron fue una pregunta afirmativa prácticamente, y yo creo que eso no suma para nadie. ¿Cuál fue? Recordarnos, profe, por favor. En la conferencia que había hecho que lo de Castellano fue un desastre, que yo opinaba, como si eso había una afirmación. Yo creo que no es la forma más de un periodista de tratarle a un jugador, y menos en una conferencia. Enrique, pero ¿te gusta que públicamente se sepa que en el vestuario por ahora está, o sea, a tu cargo, mandás vos, más allá de los pesos pesados, de todo eso? Eso fue una pregunta que yo contesté, ¿verdad? Yo que me habían hecho, ¿verdad? Yo no es que uno saca pecho, pero yo sé muy bien mi forma de ser, y a mí realmente es muy difícil que me pueda manejar, que yo pueda escuchar opiniones. Me parece totalmente normal, porque uno tiene que crear un buen ambiente de trabajo, y para tomar alguna determinación yo creo que no hace falta que uno se enoje, no hace falta que uno grite, no hace falta que uno diga yo soy el que manda acá. Yo creo que no, o sea, es mi forma de pensar, a lo mejor algunos están de acuerdo o no, pero siempre me manejé así, y bueno, y así estoy haciendo ya una carrera prácticamente de casi 16 años en el fútbol, y ¿por qué yo voy a tener que cambiar eso? ¿Alfredo Aguilar va a volver al arco? Y que tiene chance, como cualquiera puede volver. Alfredo sabe bien lo que yo pienso de él como arquero. Realmente los dos arqueros de Olimpia tienen muy buen nivel, y también Arzamendi, que ya ha demostrado en otro arco de otros clubes que está capacitado, si es que lo necesitamos. Roque Santa Cruz, profe, una consideración técnica, si me permitís, una valoración, y acá lo charlamos con los compañeros en las transmisiones, inclusive hacemos hincapié. Está siempre de espaldas al arco. Cuando recibe, lo encima uno, o a veces inclusive van dos jugadores, y a él le cuesta ya por el físico, por los años, y no sé si es desgastarlo mucho, o él hace por iniciativa propia de bajar, buscar la pelota, pero y todos los pelotazos van a Roque permanentemente, y se golpea mucho. O sea, yo lo veo por momentos. Hay una pared que hizo, por ejemplo, en el último partido con Pollo Recalde, que Roque fino, el Roque del tetracampeonato, era gol, y vimos muchas ocasiones de gol en las que él ya no llega. O sea, ¿por qué? Porque él bajó esa pelota, le da al Pollo, busca la pared y remata, pero ya remata mal, porque me da la impresión de que se lo está esforzando mucho, profe. No sé qué consideración tenés, esto te lo planteo con mucho respeto. Sí, no, yo creo que él está haciendo realmente un tremendo esfuerzo, porque está muy comprometido también. Esta situación realmente no le va a gustar nada, y como te digo, yo creo que nosotros con ningún jugador no nos estamos ayudando por el funcionamiento. Cuando uno funciona mejor, pero los esfuerzos físicos también son menos, ¿verdad? Se crean como el balón circula más rápido, se comienzan a encontrar los espacios, y también la confianza, ¿verdad? Porque acuérdate que en un partido de exigencia contra Flamengo, él inicia prácticamente el gol, le busca el espacio, para realmente una categoría increíble a Brian, y Brian le da apoyo que define muy bien, ¿verdad? Y en el partido acá de local, que me tocó mirar como
como espectador hincha, por decirte, él fue el que tuvo un mayor peligro ante un equipo realmente de mucha exigencia. Yo creo que él está todavía para ayudar, pero también el equipo le tiene que ayudar como funcionamiento, ¿verdad? Eso yo creo que pasa con varios jugadores, eso, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que mejorar el funcionamiento para que todo sea más fluido, si no nosotros terminamos corriendo detrás del balón, y eso es algo que al equipo le cuesta mucho. Esa es mi visión, ¿verdad? Enrique, la última. Ayer tenemos tenido una reunión importante con la dirigencia, una especie de informe de tu parte, la dirigencia, varias cosas, el respaldo. Y también ayer corrió una versión, y quiero preguntarte porque estamos hablando ahí bien directamente, que te iban a proponer sumar un integrante al cuerpo técnico. Eso... Hasta un nombre se lanzó. Se lanzó un nombre, sí. El Iván Almeida. Iván Almeida, sí. Sí, preguntaste, aclaraste, no hacía falta. La verdad que nunca se tocó ese tema. A mí no me pidieron eso. Yo no pedí. Yo lo único que pedí es que realmente es que necesitaba un preparador físico que sea mi confianza, porque que estaba es un gran profesional, que es Cristian Vareiro, pero él está con el club, ¿verdad? Y él está haciendo un gran trabajo en cuanto a la recuperación, todo lo que sea musculación de gimnasio, está haciendo muy buen trabajo, y para que nosotros debilitar algo que se está haciendo bien, ¿verdad? Y también pedí nuevamente que haya asistencia en la parte psicológica que se había sacado, porque me parece que es un momento, y siempre en el fútbol se necesita ese tipo de asistencia, porque hoy todo pasa mucho también por lo mental. Profe, ¿te dieron el respaldo total o crees dentro tuyo, porque también nos dicen que mucho va a depender el resultado contra Soldamérica, porque después hay una pausa y bueno, esa pausa aprovechar para que se trabaje? Yo no sé si con otro técnico, yo no soy de los que cree que cambiando de técnico permanentemente se soluciona un problema, y más todavía en esta situación del Olimpia, ¿verdad? Pero sentí que, no te digo que te hayan dicho te respaldamos, pero dentro tuyo, vos interiormente, porque el profesional pues sabe, cuando te dan la palmada y te dicen te apoyamos, y vos sabés que te están por echar, porque pasa en el fútbol, no nos vamos a mentir, pero decime brevemente, porque tenemos que cerrar la nota lastimosamente. El famoso respaldo al técnico que dura un partido más. Sí, sé lo que me está la pregunta, sé también que no es con mala intención. No, yo sentí realmente que sí, que me respaldan, pero como digo, sabemos en qué club está la exigencia que tenemos. Por eso dentro de yo sé dónde me metí, que es está ardiendo todo, pero tengo la confianza, y yo creo que me respaldan realmente, pero seguramente todo tiene un límite, ¿verdad? Pero yo considero que este realmente es el primer partido que se debería de ver algo ya de mi trabajo, un mejoramiento, ¿verdad? En cuanto a lo que yo quiero, y también no me saco la responsabilidad de los últimos 2 partidos, porque desde el día que yo dije sí, ya fui responsable del grupo. Yo no en ese sentido siempre pensé así. Profe, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. No, cuando guste. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984 95 58 58. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de septiembre. Las clases comienzan el 1 de septiembre con los cursos Full Program Online English Express
y un formato totalmente digital, dinámico. Potencia tu futuro académico y laboral con la mejor enseñanza de inglés, garantizado por 79 años de trayectoria. Escribinos al WhatsApp al 021-224-831. CCPA, We Do It Together. Meca Auto S.A. Taller Multimarca, representante oficial de los productos ARB Accesorios 4x4, Rigid Iluminación LED, suspensiones King Shocks, servicios adentro del taller, mecánica general, tren delantero y trasero, service, frenos, diagnóstico electrónico, programación de módulos, equipamientos 4x4, 30 años de excelencia y calidad de servicio a tu vehículo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Resicolor Chegusan en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o Cari Autobari Gourmet Área 3. En las redes @Chegusan_PY. El auto 0 kilómetro que tanto querés. Vos elegís la marca. Negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Este año, la palabra más utilizada es reinventarse. Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso, te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, brócoli, frutas frescas en una botella. Tres Leones, ron. Tenemos la programación del campeonato, ¿verdad? Sí, tenemos la intermedia también, Bruno. Bueno, ¿por qué no vamos a eso, por favor, te pido? ¿Al campeonato o la intermedia? No, como vos quieras, Ariel. Voy a empezar con la intermedia. Sí. Porque se jugará un partido de la fecha 25. ¿Hoy? Sí, esta mañana. Vos sabés que a toda marcha se está jugando la intermedia. Inclusive cada 4 o 5 días. Bueno, ganó Ameliano 3-1 2 de mayo, pero Juan Caballero. Ameliano está bien, ¿verdad? Sí, señor. Iteño derrotó 1-0 a General Díaz. General Caballero de León Mallorquín ganó 1-0 a Independiente. Epa, cada vez más cerca de primera. Cada vez más cerca. San Lorenzo derrotó 2-0 a Rubioñú. Y así está la parte alta de la tabla. General Caballero de Mallorquín 53. Resistencia y San Lorenzo con 41. Qué lejos, ¿eh? Son los que estarían subiendo de forma automática. Independiente 39. Y General Caballero y San Lorenzo. General Caballero y San Lorenzo 53. Se le sacaron el lugar a Independiente, hace 2 fechas Independiente subía. Sí. Resistencia y San Lorenzo con 41. 3 acceso directo al fútbol grande de Paraguay. Independiente 39 jugaría la promoción. Hoy por hoy con Sol de América. Ameliano 39, Atria 37, Trinidense y Tacuarí con 36 y Fernando Ramora con 35. Bueno, hay un tuit ahora de Landaida, técnico del Olimpia, Federico. ¿Podés leer, por favor? Enrique Landaida, ¿a quién le está enviando el mensaje? Bueno, dice Enrique si Landaida. ¿Puede atendernos, profe? 13:34, hace 10 minutos. 25 de agosto, con mucho sacrificio he ido construyendo mi carrera. Puede que a algunos les guste mi forma de trabajar, a otros no. De ahí a decir que soy improvisado, pone mayúscula, no lo acepto. No voy a cambiar nunca mi forma de pensar. Primero siempre debe estar el club, más firme que nunca en mis convicciones. Esto es Landaida, ¿cómo lo es? Un improvisado total es Landaida. Landaida, que me disculpe. Soy muy amigo del padre del general Landaida, de su padre. A Lobo Martínez le está respondiendo. Sí. Con mucho sacrificio he construido mi carrera. De ahí a decir que soy improvisado, no lo acepto. El mayúscula puso no lo acepto. Improvisado también. Improvisado también. Más firme que nunca, dice. ¿Cómo lo ves? Un improvisado total es Landaida. Landaida, que me disculpe. Soy muy amigo del padre del general Landaida, de su padre. Pero Landaida le queda el saco, pero gigantesco. Gigantesco.
y van a seguir la derrota. Él mismo declaró eso. No tiene muy pinta duro de lo esa- tuvo Lobo, ha sido. No. No, Lobo tiene últimamente bala para todos. Fuerte. Sí. Bueno, ¿qué más tenés, Ariel? Me quedé medio... Bueno, yo quería decir a nivel Sí. informativo también que hoy es miércoles. Sí. Está complicado el tema para que vaya público el sábado a la cancha de Cerro. No llegan los tiempos. Está no dan, difícil, ¿verdad? ¿no? Está difícil. Llamarle poco al doctor Héctor Castro, puede ser, o la doctora Amarilla. Le dijimos, ¿por qué no ponen un puesto? Ayer le propuse a Federico, o que pongan un puesto del Ministerio de Salud para hacer el test rápido, para vacunar inclusive a la gente. Lo que pasa es que eso no está ligado con el acceso, por el tema del tiempo. O sea, no es que vos te vacunas y ahí ya mágicamente está habilitado para ingresar. Lo mismo con el test. O sea, no es que te vas, te sale, pues te puede salir negativo y capaz el día siguiente... Sí, eso es lo que genera... Pero el test también, por ejemplo, hizo la diferenciación que si es el antígeno, 24 horas y el PCR, un poquito más de tiempo. Pero para vacunar que no pueden Tolerancia. poner, que sea un incentivo, no sé. Pero no No, hay... pero por eso te digo, aunque te vacunes ahí... No, ya sé, técnicamente- no, es que va a ingresar a la cancha, ¿verdad? Pero... Claro, hay un periodo de días, ¿no? El profe Zacarías, Rubén Zacarías nos dice, el Colegial está puntero con 45 puntos, primera vez, hoy jugamos con el 12 de octubre de Santo Domingo. Estos partidos quiero ir a ver, ya. Estos son partidos ida y vuelta, ¿verdad? 12 de octubre de Santo Cualquier Domingo, cosa bravo. puede, ¿eh? Saludos para Ati y para Julio Zacarías también, ¿eh? Muy Bueno. trabajando ahí en el club. Bueno, ¿qué más tenés, mi querido Ariel? Faltaba la programación de la fecha. Vamos pues. Fanáticos Smart, llegó a Inverfin la promo Fanáticos Smart durante todo el mes de agosto. Encontrar precios increíbles en tus celulares favoritos con cuotas desde 59.000 guaraníes y llevarte regalos directos. Podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribiros al WhatsApp 0981-288-828. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad, 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 Casi Cerro, con la teléfono 021-4928-11. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremadera Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad las 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100 y DESA, máximo respaldo sin inversión. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Lo último, la Serie A de Italia también se suma No. a lo de la Liga Española. Yo esto quiero aclarar porque mucha gente coloca lo de la Liga Española como lo de la Premier. Y Atención, hay una leve diferencia. Lo que dice la Liga Española es: nosotros apoyamos a aquellos clubes que decían no, a diferencia de lo de Inglaterra, porque ¿qué pasa? En Inglaterra hay una cuestión sanitaria. Por eso hoy
FIFA anunció que Gianni Infantino le escribió a Boris Johnson, el primer ministro británico, mientras que España no tiene eso. Pero mencionamos que esto ya es antesala de algo más grande, entonces Italia asume el mismo léxico. De decir, no nos gusta esto de que la FIFA casi por motu propio decidieron agregar 2 días, y ahora veo que la Serie A también ha sacado un comunicado, que todavía no han socializado en redes, pero sí en su página. ¿Puedes levantar eso en la cuenta? No, por eso te digo. En el grupo de Cardinal Deportivo. Pero ¿y qué dice Dani? Ellos tampoco van a ceder los jugadores sudamericanos para la eliminatoria. No, que ellos van a apoyar a los clubes que decidan no ceder. Ah, bueno, ¿se entiende? Entonces le está dando la derecha a los clubes que no van a y los clubes no quieren ceder sus jugadores. Sí, pero a diferencia de Inglaterra, ni España ni Italia pueden argumentar una cuestión sanitaria. Ah. Lo que les molesta a los clubes es que la FIFA le diga, ¿sabes qué? Te vamos a sacar 2 días más. Pero a mí me complica mi fecha de fin de semana. No, a mí... ¿sabe qué? Lo que pasa es que Inglaterra tiene, suena duro si voy a decir una excusa, porque no es verdad, pero... Claro, igual, o sea, para que se entienda nomás, Dani. En el caso de Inglaterra es un mandato, es una postura firme. Sí. Sin embargo, en la Liga Española y en la Liga Italiana es un apoyo en caso de que los clubes decidan no ceder a sus jugadores. Ahí es, así es. Yo no interpreto de la misma forma las dos cosas, o sea, y hay razón, o sea, pusiste bien el ejemplo. Una cosa es que los 4 digamos, ¿sabes qué? No nos vamos a ir allí. Otra cosa es que vos digas, si alguien de nosotros no quiere irse, yo le voy a apoyar esa decisión. Sí. O sea, me parece que hay una diferencia, pero... En el caso de la Premier, hay una obligatoriedad. Claro, de no irse a jugar por su selección. Y lo que me parece sí un poco sustancial desde el organigrama, Bruno, y audiencia, es que en Italia no existe una división tan grande como si ocurre con la Premier, con la FA y la Premier, o la Real Federación Española de Fútbol y la Liga, porque son 2 entes diferentes. Por eso, la Premier organiza la Liga, la FA Cup la organiza la Federación. La Copa del Rey la organiza la Real Federación y la Liga Española que nosotros vemos organiza la Liga. Son 2 entes. No es como nosotros que la divisional organiza el fútbol, pero la divisional está dentro del organigrama de la PF. En Italia es más o menos parecido a nuestros modelos, y ahora veo que también sale como ente la Liga diciéndole nosotros vamos a apoyar si es que toman esta decisión. Recordando que nosotros le tenemos a Tony Sanabria allí, ¿verdad? Torino. Y después no sé si hay otro jugador paraguayo en Italia, pero... y estaba Federico Santander, pero ni aparece en la lista. En la lista, ¿verdad? Por eso sí. Son 4 si es que se da lo de Italia, que seguramente va a tener su repercusión. Los clubes españoles, dice Wilson, van a definir mañana. Claro. Tratarán de ser unánimes en la decisión que vayan a tomar, dice. Bueno, lo de Italia no tenemos todavía. Ahí Néstor levantó... lo de un periodista que hace la captura. No te digo porque no sé que ni el tuit de la Serie A todavía... Leonardo Bertozzi. Sí. Es un periodista brasileño que justamente hace la captura correspondiente y dice, siguiendo la Premier League, la Serie A también confirma el apoyo de los clubes que no cederán a sus jugadores a las selecciones que actúen en países cuya procedencia Italia exija aislamiento en el retorno. Muy bien. La Liga Nacional. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. A prepararse este domingo 29 de agosto por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida. Te podrás llevar un bolso térmico de regalo, pechugón deliciosamente natural. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiata, Encarnación y Ciudad del Este. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes al tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento
éxito en el mercado. Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287. 0982-104-216. 021-607-151. Cerámica Itaúa S.A. Calidad irrepetible. Bruno. Bueno, la programación de la séptima fecha del campeonato, los grandes juegan el día sábado, Olimpia Sudamérica en el Manuel Ferreira a las 18, Cerro Porteño Nacional, 20 y 15 en el Estadio La Nueva Olla. El domingo Libertad Luqueño será a las 17 en el Estadio Defensores del Chaco. El domingo River Guaraní, 19 horas en los Jardines del Quelito. Y el lunes van a cerrar la séptima fecha del campeonato Guaraní 12 de octubre en el Parque del Guairá a las 19:30. Guaireña 12 de octubre, sí señor. Guaireña 12 de octubre, 19:30. Para cerrar la séptima fecha del campeonato. ¿Quién te persigue? Me decía antes Nicolás Ledesma. Cuando yo empecé en el periodismo me decía, ¿quién te persigue? No, vi mal nomás, ¿viste? Viste que lea toda porque mira ella son pura 13 lea. y 58, falta efemérides, falta santoral, bueno. Guaraní. Bueno, pues ya pasaste toda la programación. Sí, pasé y corregí. Gracias, Ariel. Federico, Gracias, Ariel. Cada vez tenés más paciencia, muy bien. No, eso. pero hay que optimizar el tiempo. Sí, claro. Te veo dentro de 5 años, muñeco. Qué bárbaro este señor. Bueno, vamos, hermano querido. Deportes 1979, Corea del Sur sucumbe ante la selección juvenil albirroja en el Mundial de la categoría. Disputado en Japón por 3-0. Marcaron Salvador Breglia, Julio César Romero y Roberto Cabañas. En 2 oportunidades. Pero como vio 3-0 y Perambo, conducido por Salvador Breglia. Perdón. Perdón. Yo leí mal, no, esa es la Ayagumía. Goles de Julio César Romero y 2 de Roberto Cabañas. La coma es importante por eso. En mi caso, porque está bien escrito acá. No es problema los efemeridólogos. Por malo, viste. A Ariel le dijiste, ¿quién te persigue, mi amor? Sí. Y me pasó. La otra vez me pasó con alguien, le dije yo, Ángel Ortiz en vez de Ángel Martínez, lateral derecho. Yo antes estaba diciendo por alguien que... O sea que... Yo después le Dios es tan grande. Le hice la interpretación a Federico. Sí, no...